Molt bona tarda, buenas tardes, benvinguts i benvingudes a la 8a jornada de Relacions Laborals de les persones que viuen amb VIH, que organitzem cada any per aquestes dates aquí a Gais Positius. Bé, avui també és un dia una mica trist, no? Com tots sabeu, pels esdeveniments que han passat a Orlando, però això no ens impedeix seguir endavant, no? Amb la nostra lluita i el nostre treball diari. Sí que abans de començar m'agradaria que entre tots i totes féssim un minut de silenci abans de començar la jornada, sisplau. Moltes gràcies. Com dèiem, encara estem consternats. Ahir les entitats LGTBI d'aquí de Barcelona, a Catalunya, ens van trobar a la plaça Sant Jaume per recordar i per estar en solidaritat amb els companys i companyes d'Orlando. Sí que des d'aquí també volíem agrair tot el suport que ens va donar tant l'Ajuntament de Barcelona com la Generalitat de Catalunya i molt especialment també el nostre president, el Carles Puigdemont, que va estar al davant amb nosaltres. I penso que és un acte, un fet nou, inèdit, i és important assenyalar-ho també. Bé, comencem. Sí que en primer lloc m'agradaria presentar les persones que tinc aquí a la taula. Tenim amb nosaltres la Mireia Mata, que és la directora general d'Igualtat, que fa poquet que està tirant endavant, però jo penso que ja ens va coneixent i també ella està fent una bona tasca. I també la Laura Pérez, que és la regidora de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, i ja porta gairebé un any, no? Un any. I bé, sí, ahir va fer un any. Gràcies. Sí. I bé, estem també molt contents de rebre el suport per seguir endavant amb la nostra tasca. Sí que abans m'agradaria fer una mica un repàs i explicar. Enguany seguim amb aquest tema, perquè pensem que és un tema molt important. La nostra entitat, com coneixeu, fem molts serveis i donem atenció a moltíssima gent, però sí que és un tema que sempre ens ha preocupat, el tema de les relacions laborals de les persones que vivim amb VIH. I l'altre dia ho parlava amb un company i dèiem que realment sembla mentida, però que portem 8 jornades i cada any passen coses, hi ha coses, es pot seguir parlant del tema, i això vol dir que encara hi ha molt per fer. Enguany, com sabeu, ens acompanyarà el Miguel, que és el Miguel Arenas, que és un advocat del col·lectiu Ronda, que ens explicarà una sentència que va aconseguir i que és molt important també per a les persones que vivim amb el VIH. Després també ens acompanyen dos companys, los compañeros Daniel Jiménez y Iván Zaro, que vienen de Madrid. Muchísimas gracias por venir. Iván trabaja como trabajador social en la asociación Imagina Más. Es una asociación relativamente joven, pero que muy cañera y que hace muchísimas cosas, que luego nos explicarán. Y ellos están aquí porque Daniel Jiménez sufrió un acto deleznable, él estaba trabajando y le echaron por su estado serológico, y bueno, consiguió también salir y luchar contra esa discriminación. Y fue muy importante también el acompañamiento que tuvo de la asociación Imagina Más, y en este caso también personalmente de Iván, que lo sabemos, y por tanto queríamos mostraros esa experiencia también, porque es muy importante cuando una persona se encuentra ante una situación tan difícil como esta, que tenga alguien al lado, que tenga un acompañamiento, y en este caso de personas que están contigo, que te entienden, que te acompañan en el proceso. Queríamos mostrar esto porque a veces las asociaciones quizás se nos ven de una manera, no sé, distorsionada, y yo quería
enfatizar, ¿no?, en este aspecto del acompañamiento, ¿no?, que es muy importante cuando una persona está en un estado de vulnerabilidad, que le acompañen en cualquier proceso, ¿no? También tendremos con nosotros a Raquel Sebastián, que ella viene en representante de la coordinadora Trabajando en Positivo, que ya nos han acompañado muchas veces aquí, y ha venido muchas veces Julio, y esta vez ha venido Raquel, que estamos muy contentos. Bienvenida, Raquel, y ella nos explicará el proyecto que lleva adelante de las empresas solidarias y responsables con el VIH en España, ¿no? Y también tenemos aquí a Joan Igual, que también es un compañero y que también pues colabora con este proyecto, que también podrá participar y explicarnos también cómo lo realizan, ¿no? Tendremos también a nuestra querida compañera María José Fuster. Es un placer, además muy especial, porque ella fue, cuando hicimos la primera jornada, pues vino en el 2009, vino a explicarnos su proyecto, su estudio, ¿no?, sobre el tema de la integración laboral de las personas que viven con VIH, y yo pienso que hiciste un gran trabajo con tus compañeras, y yo creo que fue también un punto de inflexión aquí, ¿no?, para empezar a hablar de este tema. Yo creo que a nosotros nos motivó mucho para empezar, y nos hacía mucha ilusión que estuvieras aquí con nosotros. Muchísimas gracias, María José, ¿no? Y bien, como os decía antes, yo no me quiero alargar mucho, solo quiero decir que queda molt per fer encara, i tenim moltíssima feina, però jo estic molt content que estigueu aquí tots i totes, i que intentem treure l'entrellat i buscar una millor manera de lluitar contra l'estigma, contra la discriminació en l'àmbit laboral, però també en tots els aspectes. I bé, passaré la paraula a la Mireia Mata, directora general d'Igualtat. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, moltes gràcies a la gent que assistiu, moltes gràcies a tots els que sou molts, els que sou en aquesta sala, que m'heu ensenyat moltes coses en molt poc temps. Ara sí que me comenceu a tenir una mica ensenyada, ara que no me fotin fora la primera. No, ja passa, ¿no? Ara cansada, ara que està cansat una mica. Es broma, es broma. Bienvenidos compañeros que venís de otros lugares del Estado español. Res, jo seré molt breu, us explicaré què faig i quin és el nostre departament, perquè crec que lliga molt bé amb la matèria de les jornades que avui feu aquí. Com bé sabeu, aquest govern, una de les coses que ha plantejat ha sigut la unificació dels departaments del Treball, Afers Socials i Ciutadania. I per què? Perquè pensem que precisament l'accés al treball, la igualtat d'oportunitats a l'hora d'aconseguir un lloc de treball digne salarialment i laboralment és la clau, és el pilar de la igualtat i per tant de la justícia social. Pensem que la millor de les polítiques socials és garantir que totes les persones puguin treballar amb dignitat i per tant pensem que el treball, les relacions laborals, en aquest cas que avui abordeu per les persones que viuen amb VIH-Sida, és la clau de la igualtat de les persones. Dintre d'aquest Departament Unificat de Treball, Afers Socials i Ciutadania, que com us dic considera la igualtat d'oportunitats en el treball com a pilar de la justícia social, hem creat la Direcció General d'Igualtat, que el que fa és vetllar perquè aquesta igualtat d'oportunitats sigui efectiva i sigui efectiva a tots els nivells, entre homes i dones, entre persones de diferents opcions sexuals, entre diferents opcions de gènere, persones que tenen moltes competències professionals, persones que en tenen molt poques, persones que fa molt de temps que viuen aquí, persones que acaben d'arribar, persones grans, persones joves, és a dir, intentar treballar eliminant qualsevol tipus de desigualtat. I pensem que a vegades el que ens toca lluitar, i avui abordareu, és aquestes desigualtats, aquestes discriminacions que es donen envers les persones que viuen amb el VIH. Jo dir-vos, per acabar, que dintre la Direcció General d'Igualtat, que tinc l'honor en aquests moments d'encapçalar, fem una feina específica amb les empreses i amb les institucions vistes com a organitzacions patronals, vistes com a empleadores. I aquí fem un especial èmfasi, una amb el tema d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, fem un especial èmfasi en matèria de no discriminació per opció sexual i també volem introduir i parlem del tema de no discriminació per cap condició que afecti cap persona, entre elles també
les de VIH. És a dir, la feina que nosaltres volem fer i el principi que ens alimenta és justament veu de la filosofia de la qual vosaltres avui parleu. Per tant, la Direcció General, el Departament, la Generalitat, al vostre costat, rebent els vostres deures, rebent els vostres encàrrecs, rebent les vostres crítiques, que també hi són i hi han de ser, intentant estar a l'alçada de la feina que incansablement des de fa 8 anys en aquestes jornades i de fa molts anys més amb el camp dels drets de les persones amb VIH esteu fent. Gràcies. Passo la paraula a la Laura Pérez, que és regidora de l'Ajuntament de Barcelona de Feminismes i LGTBI. Endavant, Laura. Bé, bona tarda a tothom. S'escolta bé, oi? M'has fet vella, En un any ja sembla que porto molt de temps i ha estat un any intens, però i un any també de fer moltes amistats dins del col·lectiu LGTB, i jo celebro l'any sobretot per les amistats i per tot el que he après, com deia la Mireia, de vosaltres, i per tant un honor estar aquí aquesta tarda. Moltes gràcies per la invitació a Gais Positius, per aquesta iniciativa mantinguda en el temps. Això és un senyal de que encara és necessari seguir avançant i reflexionant en aquesta matèria. També volia fer un record al que s'ha fet a les darreres víctimes, a aquest atemptat terrible que hem viscut fa 2 dies, de les darreres víctimes conegudes de l'homofòbia, i poso l'èmfasis en les conegudes perquè justament avui estem parlant d'unes violències i estem parlant d'un abast de la tragèdia que ens impressiona molt, però que també al darrere n'hi ha una violència habitual, molt més invisible, que no surt habitualment als diaris, però que també són víctimes de la LGTBI-fòbia, i que és el que ens fa també des de les institucions, des de la societat civil, unir-nos amb un objectiu comú, que és aquesta lluita contra la LGTBI-fòbia. I són casos que d'alguna manera ens parlen de que encara està viu aquest odi, que quan es parla i des que s'ha aconseguit la llei i ara s'està amb la demanda de com avançar amb el desenvolupament, hi ha una demanda del col·lectiu que ens parla d'aquest odi contra les persones que volen viure la seva vida i els seus afectes amb llibertat, i al final això és el rerefons d'aquesta lluita. Volia felicitar perquè realment aquest és un dels pocs espais que es parla de temes d'inserció laboral de persones que viuen amb VIH-Sida. N'hi ha hagut altres espais i jo he pogut participar perquè realment ens manquen dades. Aquest és un gran tema. Les poques dades que tenim a nivell europeu, a 2013 crec que es va publicar un a nivell d'estat espanyol, però sí és cert que ens manquen dades de com es viu aquesta desigualtat i específicament al mercat laboral. Deia, i això es tracta tant d'haver estat discriminada laboralment a l'hora d'accedir a la feina, també a l'hora de promocionar-se a la feina. Avui tindrem testimonis també valents que ens parlaran d'aquesta dificultat a l'hora de promocionar-se, de poder atendre al públic de certes feines específiques, quines dificultats, també assetjament laboral. Estem parlant dins de l'àmbit laboral de moltes temàtiques, també del patir d'una manera més invisible les bromes contínues, aquest assetjament també per part de companys i de companyes de feina. Dins de les discriminacions en l'àmbit laboral crec que n'hi ha un ventall important que encara estan avui a l'ordre del dia. Tenim un marc legal que ha anat també avançant. Quan avui intentava preparar-me, em preparava la intervenció tant de quins passos s'han donat des de la ciutat de Barcelona, perquè les ciutats tenen un enorme potencial per accelerar la resposta a les infeccions de VIH-Sida, amb el cas de Barcelona molt encapçalat per Salut i ara mateix la comissionada de Salut i la Pilar que ens acompanya aquesta tarda. S'ha reconegut la declaració
de l'1 de desembre, la declaració de París es va aprovar a l'Ajuntament de Barcelona, no? Aquests objectius 90-90-90, seguim parlant de certes declaracions, tenim ara mateix instruments jurídics, la llei que he fet esment, no? de 11/2014, aquí ja es comença a parlar i a reconèixer un sistema de penalització, no? A aquest tipus de discriminació per orientació sexual, identitat de gènere. Vol dir, anem avançant, vol dir, ens queda molt, i quan encara parlem de declaracions i ens posem objectius que no sabem com podrem acomplir, no? Vol dir també que aquesta necessitat d'anar molt més ràpid del que les institucions també estem aconseguint. També dir que un dels inconvenients o dels obstacles més clars també per avançar, i aquí vaig a una reflexió potser molt més profunda, però és la dificultat que moltes persones tenen per fer les denúncies. Estem patint desigualtats en el mercat laboral, amb un mercat laboral absolutament precaritzat, amb unes dificultats d'accés terrible. Com jo ara dono el pas endavant, denuncio, quines conseqüències tindrà per mi, per la meva vida, i primer per l'estigma i després per quines conseqüències tindrà per mi posteriors, no? I què implicaria fer visibles en causes d'aquest tipus. Jo crec que a banda també la reflexió, n'hi ha un percentatge important que no creu en el sistema judicial com una via per solucionar aquest tipus de problemes, fet que també ens dona molt per pensar de quines serien les vies més eficaces en què aquestes persones tinguessin garantits els drets que com a institucions tenim la responsabilitat de garantir. Només dic que justament quan el Quim m'explicava els casos que s'explicarien avui, m'inspirava molt el poder tenir en unes jornades a Barcelona casos en particulars que ens estan visibilitzant aquest discurs que coneixem però que a la pràctica en realitat tenim pocs exemples, i que tenir-ho avui és un valor important per a aquestes jornades, i per tant felicitar i agrair que m'heu convidat a fer la inauguració. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Jo també volia aprofitar per saludar a la Pilar Solanes, que ve en representació, que és directora de Salut, que ve en representació de la Gemma Tarafa, que és la delegada de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, que no ha pogut venir, ha vingut la Pilar, encantats com sempre que estiguis amb nosaltres, Pilar. També volia saludar els companys i companyes, presidents i representants d'altres entitats, a l'Eugeni Rodríguez, de l'Observatori contra l'Homofòbia, a l'Emilio Ruiz, del Casal Lambda, la Montse Pineda, de Creació Positiva, les companyes també del Comitè 1 de desembre, el Juanse, etc. Tots i totes, el Joan, moltíssimes gràcies, Benito, en fi, segurament em deixo molta gent, però moltíssimes gràcies per estar avui aquí. Jo volia dir que és important que estiguem aquí, i més, com deia abans, en aquesta data, en aquest mes, que sortim al carrer per exigir els nostres drets, les nostres llibertats, però també, malauradament, amb aquests fets que han passat. Jo penso que això ens ha de donar encara més força per seguir endavant, i bé, esperem que la jornada en traiem un bon profit. També us volia comentar que els companys de la Comissió Unitària ens han portat avui material de l'acte que es fa a Ripollet el dia 18, tot seria un díptic, i la revista també a l'Infogai. Em sap greu perquè amb el Joan no em parlar, perquè també no sé si teniu ja el programa, el teniu ja? Sí, ja ha sortit el programa, també no hi vam pensar, sinó també els companys de la Comissió Unitària ens ho han portat, també que sapigueu que el 18, que és el dissabte que ve, hi ha l'acte a Ripollet, que és la manifestació descentralitzada. També volem agrair l'Ajuntament de Ripollet, el seu regidor Fran, el regidor de l'LGTBI, no ha pogut venir, però realment s'ha embolcat moltíssim en aquest acte a Ripollet, que també és molt important, que fora d'una ciutat com Barcelona es facin també actes d'aquesta mena. Realment s'ha embolcat moltíssim a Ripollet per visibilitzar. També és molt important que en àmbits petits i que en una ciutat com Ripollet es faci això. Després, el dia 2 hi ha la mani centralitzada, la del 18 és la descentralitzada a Ripollet, el dia 2 és la centralitzada a Barcelona, i després el dia 9 tenim el Pride, que aquest any canvia de ruta, però bé, seguirem també participant. Ja ens farà arribar, quan pugui el Joan, també
el programa i segur que tots i totes l'heu vist, però doncs, també perquè ho sapigueu. I res, després ja en temes logístics també us volia dir que tenim un hashtag que suposo que l'heu vist per aquí, que va voltant, que és número 8 jornada GP. Si voleu utilitzar el hashtag i sou addictes als tuits i això, doncs fantàstic. I després doncs, també dir-vos que hem fet una enquesta de valoració que per nosaltres és molt important, doncs, que cada any ens guiem també doncs, pel que ens dieu vosaltres i que ens ajudeu moltíssim a millorar. I bé, doncs res més, aquesta taula ho deixem aquí i seguirà el nostre company, el William Mejías, que és company de Gais Positius, que moderarà la propera taula. I moltíssimes gràcies, Laura, moltíssimes gràcies, Mireia, i endavant. Sí. Bueno, como decía, presento a Miguel Arenas Gómez, que es licenciado de Derecho por la Universidad de Barcelona. Desde 1997 es abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Durante años ha colaborado como voluntario en penitenciarios como el Centro Penitenciario de Hombres de Barcelona, el Centro Penitenciario de Mujeres, de Jóvenes, el de Cuatro Camins y el de Brians 1. ¿Vale? Ha participado como abogado del turno de oficio penitenciario. Desde 1999 hasta 2003 ha prestado servicios laborales en la Mutua de Accidentes de Trabajo de FREMAP, en los departamentos de prestaciones y de asesoramiento jurídica, y desde 2004 es abogado y socio del colectivo Ronda, despacho profesional constituido como cooperativa, defendiendo los derechos de todos los trabajadores, y en la actualidad es miembro del Consejo Rector de Ronda. Pues, sin más, paso la palabra a Miguel. Pues muchas gracias. Actualmente ya no soy miembro del Consejo Rector. Me ha pasado mal la información. No, tranquilo, pero sigo perteneciendo al colectivo Ronda plenamente, no hay ningún problema. Vale. Muchísimas gracias por la invitación. Y nada, voy a hacer la ponencia que tengo preparada, que es sobre un tema que en su momento en el despacho a nivel profesional nos supuso, pues la verdad es que fue una grata victoria el poder conseguir que se compatibilizara la pensión de incapacidad permanente absoluta o incluso la gran invalidez con el trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. Luego concretaremos además en el caso del VIH cómo se llevó a cabo. La introducción sería para situarnos, ¿no? Estamos hablando de términos absolutamente jurídicos que para la mayoría del mundo son absolutamente kafkianos y desconocidos. Entonces, pues me gustaría hacer una pequeña introducción, ¿no? Explicando qué es el trabajo y qué es una incapacidad permanente. Pero antes sí que tengo que ser tajante al decir que la regla general era de incompatibilidad hasta el año 2011. Hasta aquel momento no se permitía de ninguna de las formas que una persona que tenía una incapacidad permanente en grado de absoluta o esa gran invalidez la pudiera compaginar con el trabajo. Sí se permitía, por contra, que una persona que tenía una total reconocida sí pudiera ejercer otra profesión remunerada. Una profesión que evidentemente... Bueno, no sé qué he hecho. No he sido yo, ¿vale? Vale, pues hasta ese momento sí se permitía que fuera compatible, pero la incapacidad permanente total. Para mí hablar de total o hablar de absoluta me parece que es un absurdo en el lenguaje. Y este absurdo en el lenguaje nace porque hoy seguimos utilizando términos jurídicos para denominar la incapacidad permanente que son idénticos a los que se producían hace 70 años. Cuando nacen las primeras normas de protección en materias parecidas a lo que entonces era seguridad social, entonces ya se hablaba de total o de absoluta y por eso seguimos utilizando esos términos que para mí son absolutamente equivalentes y que no solamente llevan al ciudadano a la confusión. Pero la verdad es que teníamos, hasta aquella época, pues hasta ese 2011, la jurisprudencia era absolutamente tajante. Y decían que aunque la norma pudiera dar a entender que eran compatibles, dice, sí, serán compatibles, dice, pero con aquellos trabajos, dice, que no comprendan el núcleo fundamental de una profesión o de un oficio. La conclusión, no permitían que se pudiera trabajar si tenía reconocida la incapacidad permanente. Sí que había un caso que era reconocido por el INS, por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, con carácter general, que era, para que os hagáis una idea, la venta del cupón de la ONCE. En esos casos sí que permitían que esas personas pudieran desarrollar una actividad, como dando a entender que esa actividad era absolutamente liviana, sedentaria y no tenía ningún tipo de exigencias. Era lo único que permitían. Afortunadamente, y en lo que entramos dentro de poco, hay un vuelco a esa situación gracias a la nueva doctrina del Tribunal Supremo. Perdón, esto se me ha ido. Perdón. El trabajo, ¿cómo se configura en ese binomio trabajo-incapacidad?
¿Cómo está configurado jurídicamente nuestro ordenamiento del trabajo? Pues, hombre, primero tendremos que partir de esa denostada Constitución, que nos la utilizan para unas cosas y otras para otras, pero allí está consagrado en el artículo 35 el trabajar como un deber y como un derecho. Tiene esa protección constitucional. Y además ya hace esas referencias a la libre elección de profesión o oficio. En el mundo actual decir que puedes elegir libremente profesión o oficio es como bastante extraño. A la promoción a través del trabajo. En la absoluta precariedad que estamos viviendo en las condiciones laborales, parece que así que es una entelequia. Dice ya una remuneración suficiente. Madre mía, ¿quién tenga un trabajo con una remuneración suficiente a día de hoy? Y ese 35.1 además encuentra desarrollo en el Estatuto de los Trabajadores, ya de derechos laborales. Y nos dice que los trabajadores tienen derechos básicos, dice el derecho al trabajo y libre elección de profesión o oficio. Dice a no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo una vez empleado por razones de sexo, estado civil, edad, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, muy importante, que tampoco podrán ser discriminados por razón de discapacidad. Y aquí es donde nos lleva al terreno que estamos viendo hoy, que es el terreno de la incapacidad permanente. Hay otras normas que también están observando el derecho al trabajo como un derecho no solamente de todos los ciudadanos, sino con especial énfasis las personas que padecen una discapacidad. Esa ley, ese Real Decreto Legislativo 1/2013, que aprobó ese nuevo texto refundido a las personas con discapacidad, que parecía que tenía que garantizar aún más los derechos de las personas con discapacidad. Yo pienso que no lo ha hecho de ninguna de las formas, pero bueno, me remito a ese artículo 7 que habla del derecho a la igualdad, o el artículo 35 que habla de las garantías del derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Tenemos configurado ese derecho y ese deber de trabajar, y tenemos la otra parte del binomio, la incapacidad permanente, como prestación de seguridad social. Hoy no vamos a hablar de prestaciones no contributivas, sino de prestaciones de seguridad social. Yo como trabajador he cotizado lo suficiente y sufro un daño en mi salud de tal característica que me impide trabajar, ya sea para mi profesión habitual o para cualquier tipo de profesión. Eso es lo que dice, aunque yo lo digo con otras palabras, ese artículo 193, que tengo unas enfermedades previsiblemente definitivas y que afectan a mi capacidad de trabajo. Eso, como podéis ver, es un concepto jurídico absolutamente indeterminado, y eso quien lo tiene que valorar es la seguridad social. Y aparte de una premisa, la seguridad social no suele valorar de forma generosa, sino que suele ser muy restrictiva a la hora de determinar si una persona tiene derecho a una incapacidad permanente o no. De hecho, aquí en Cataluña estamos viviendo con cierta pasión todas las problemáticas que tenemos con el Instituto Català d'Avaluacions Mèdiques, del famoso ICAM, en el que incluso una persona se ha llegado a acampar delante de la sede de esa institución para exigir que se le tratara con la dignidad que se le debe atribuir a cualquier persona que está enferma, y más en esta situación en la que se quiera acceder a una incapacidad permanente. Entonces, el criterio administrativo, cómo se cualifica o no una incapacidad permanente, pues yo ya desde aquí parto de la premisa de que deja bastante que desear. Y si es difícil decir si una persona está dentro de esos criterios, aún más difícil es calificarla en un grado de incapacidad permanente. Tenemos estos 4 grados clásicos: la imparcial, la total, la absoluta y la gran invalidez. La parcial ni siquiera es una pensión, es una indemnización que se concede a quien tiene limitaciones para trabajar, pero no son de características suficientes para impedirle ese trabajo. Es una cosa que prácticamente no se ve. Pero la total, la absoluta y la gran invalidez, sí. Total es aquella persona que no puede hacer su trabajo habitual, absoluta es quien no puede hacer ningún tipo de trabajo, y gran invalidez es quien, además de no poder trabajar, necesita de tercera persona, dice, para actividades de la vida diaria. Eso nos lleva a este marco de pensiones vitalicias, y nos lleva a este artículo 198, que es el antiguo artículo 141 de la Ley General de la Seguridad Social del año 94, es la que está en vigor del año 2015, y ya nos describe el campo en el que nos movemos del tema de las compatibilidades e incompatibilidades. Partiendo de esa premisa que os decía, el que tenga una incapacidad permanente total para su profesión sí podrá realizar otras que sean compatibles. Sin embargo, cuando habla de la incapacidad permanente absoluta, lo hace de una forma extraña, difusa, y dice: las pensiones vitalicias, en caso de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del incapacitado y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión. Esto tan enrevesado nos lleva a esa teoría que os explicaba al principio de incompatibilidad que tradicionalmente habían tenido tanto el INS como el Tribunal Supremo. Pero a pesar de esa regla tradicional, de esos trabajos marginales, de ese trabajo en la 11 que os explicaba, el Tribunal Supremo en un momento determinado rectifica su doctrina. La rectifica, y eso comporta que el legislador también tenga que rectificar la misma. De hecho, hay una ley, la ley 27/2011, es una ley muy criticable, porque es la ley que inicia el camino de las reformas de las pensiones, especialmente las de jubilación en este país. Es la que nos dijo que a partir de ahora nos jubilaremos con 67 años, o la que nos pide que se haga el cálculo con 25 años de nuestra carrera profesional. El cálculo de la pensión es evidentemente para recortar derechos, no tiene otro sentido esta ley. Pero
curiosamente, aprovechan esta norma para introducir un cambio, y es el cambio sobre la compatibilidad o no de la pensión de incapacidad permanente o gran invalidez con el trabajo remunerado. Lo hace de una forma extraña y lo que viene a decir es: quien tenga una incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez reconocida, cuando llegue a la edad de jubilación no podrá compatibilizar esa nueva pensión con el trabajo. Le tenemos que dar la vuelta y leerlo al revés. Eso significa que quien tenga la absoluta reconocida o gran invalidez sí podrá compaginarlo con un trabajo. Sigo avanzando. Eso tiene un acomodo en el antiguo artículo 141.3 o 198 y se añade esa disposición que no permite compatibilizar a partir de la fecha de jubilación, pero sí antes la pensión y el trabajo. Y dice que trae, lo explicaba la expresión de motivos, de la recomendación número 18 del Pacto de Toledo. Aquí se hace una apreciación sobre la legislación de seguridad social y se viene a decir, bueno, la seguridad social no puede expulsar a nadie del mercado laboral por el hecho de ser incapacitado. Eso sería una discriminación por razón de discapacidad. Dice, lo que hay que conseguir es que esa persona pueda compaginar trabajo y pensión. Pero es que el legislador un día se despertó y dijo, bueno, a partir de hoy voy a dar este tratamiento diferente. No, lo que hace el legislador en este caso es recoger la nueva jurisprudencia que os voy a explicar ahora del Tribunal Supremo. Y esa nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo, además fue dictada en sala, en pleno, por los 15 magistrados del Tribunal Supremo, lo que hace es establecer, ahí lo subrayamos en negrita, hace una nueva doctrina en favor de la tesis de la compatibilidad. Y nos da diversos motivos por los cuales considera que se debe poder compaginar esa incapacidad permanente absoluta con el nuevo trabajo. Y lo primero que dice es la interpretación restrictiva mantenida por el INS, dice, no siempre ha sido acogida por la jurisprudencia social. O sea, viene a decir, sí, en el Tribunal Supremo dijimos que era incompatible, que no se podía realizar un trabajo con contenido profesional, dice, pero no siempre ha sido así, dice ha habido alguna sentencia que ha sido contradictoria. Luego nos dice además, y si leemos literalmente el precepto, no tiene por qué llegarse a la conclusión a la que llega la entidad gestora. Da más motivos todavía. Dice, la opción interpretativa contraria, dice, lleva a hacer de mejor condición, dice, al trabajador que es declarado en incapacidad permanente total. Ante dos personas con incapacidad permanente, uno con una total y otro con una absoluta, el señor que tiene la absoluta, la señora que tiene la absoluta, está siendo discriminado con respecto a quien tiene la total, porque a uno sí le permitimos trabajar y al otro no. Y además dice, la incompatibilidad de que tratamos, dice, tendría un cierto efecto desmotivador sobre la reinserción social. Perdonadme, a mí la palabra reinserción social no me gusta. No me gusta, porque eso significa insertar a alguien al que se le ha expulsado. No me gustaba cuando trabajaba en el ámbito penitenciario, no me gusta ni mucho menos cuando hablamos del tema de seguridad social. Creo que es mejor hablar de inserción, no de reinserción social. Pero lo que sí que está viniendo a decir en esta nueva doctrina es que lo que no podemos decir a una persona que es declarada en situación de incapacidad permanente, perdóname la expresión, usted es un objeto, usted es un pensionista, fuera. No. Usted es, lo hemos dicho antes, por eso os hacía la referencia al artículo 35.1 de la Constitución y por eso hacía referencia al Estatuto de los Trabajadores. Tienes el derecho y el deber de trabajar, ¿vale? Y no puede ser discriminado por situación de discapacidad. Y entonces nos dice incluso el Tribunal Supremo, en un alarde ya de modernidad, dice, este planteamiento, dice, cobra pleno vigor si tenemos en cuenta además hoy que estamos en la era informática y las posibilidades del teletrabajo. Evidentemente habrá trabajos que será mucho más difícil poder compatibilizarlos, dice, pero hoy no es extraño, incluso dice a jornada completa, que una persona pueda ejercer su actividad desde su propio domicilio. Por tanto, hemos cambiado, hemos girado, hoy la regla es de plena compatibilidad, eso sí, siempre y cuando no exista un cambio en el estado de salud del trabajador. ¿Vale? La mayoría de sentencias, eso sí, hacen referencia a lesiones medulares. Fue personas que iban en silla de ruedas cuando se consiguió este profundo cambio. Entonces esto lo tenemos que llevar, que es lo que me habéis pedido, al campo del VIH, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, ¿solamente las personas con lesión medular que vayan en silla de ruedas van a poder compatibilizarlo? No es esa la cuestión. La doctrina que ha establecido el Tribunal Supremo es muchísimo más amplia y va más allá. Va al estado de salud de la persona y va a esa condición de discapacidad que no puede suscitar ese efecto discriminatorio respecto al pensionista. La situación es esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que en una situación en que una persona con una declaración inicial de incapacidad permanente en grado de absoluta, gobernanta de hotel, con una cirrosis hepática, infección VIH, un síndrome lipodistrófico, sufre unas limitaciones funcionales muy importantes. Estamos hablando de una astenia importante y de debilidad. En un momento determinado, ya la habían revisado muchas veces de grado, pero en un momento determinado
con las mismas lesiones, y eso quiero remarcarlo, es decir, con la misma sintomatología y con las mismas limitaciones funcionales, se le inicia un expediente de revisión. Y el expediente de revisión no se le inicia porque el INS quiera revisar el estado de salud pensando que está mejor. No, lo hace por una condición que nos lleva a criticar duramente a la Administración, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, y es que lo hace porque desde un momento determinado es profesora online de la UNED. ¿Vale? Esa nueva profesión es la que les lleva a ellos, a pesar de las sentencias que estamos comentando en el Tribunal Supremo, a decir, no, aquí hacemos una revisión porque usted está trabajando. Muy bien, la sentencia del juzgado social no fue una respuesta en absoluto positiva. Es más, lo que dice es que, bueno, pues confirmamos la resolución administrativa porque al final, como puede realizar esta actividad desde su propio domicilio, pues a partir de ahora tiene una incapacidad permanente en un grado inferior, en el grado de total para aquella profesión antigua, y sin embargo sí será compatible con esa nueva profesión, pero reduciendo el grado y ya no cobrando el 100% de la pensión, sino cobrando el 55%, cobrando prácticamente la mitad. Eso nos llevó a hacer recurso de suplicación, a acudir al Tribunal Superior de Justicia de Valencia y a establecer nuestro recurso en base a dos argumentos muy claros. El primero de ellos, ya os lo comentaba, las lesiones y las limitaciones funcionales siguen siendo las mismas. No hay, lo que dice el Tribunal Supremo, un cambio en el estado de salud. Se está produciendo la misma situación. Cuando se declaró la incapacidad permanente absoluta, las enfermedades no han desaparecido, están ahí, y las limitaciones funcionales que sigue presentando son absolutamente las mismas. Entendemos que ni desde el punto de vista clínico, ni desde el punto de vista médico, ni desde el punto de vista médico-jurídico se puede hablar de que haya una situación de mejoría, que es lo que se necesita para revisar el grado. Y además establecemos la nueva profesión, entendemos que encaja perfectamente en esa descripción que hace el Tribunal Supremo de las nuevas fuentes del trabajo, del teletrabajo, etcétera, etcétera. Y además, insisto en esa palabra que no me gusta, de reinserción laboral, pues en este caso creo que una persona, nos lo podrá explicar ella luego si quiere, que con más dificultad que cualquier otra ha podido acceder a una carrera universitaria, ha podido acceder a una carrera profesional, pues eso no puede ser objeto de castigo, de ninguna de las maneras. Y el Tribunal Superior de Justicia no es fácil que se estime un recurso de suplicación. Yo aquí en Cataluña controlo que aproximadamente el 95% de los recursos de suplicación son directamente revocados. Pues en este caso la Comunidad Valenciana, el Tribunal Superior de Justicia sí que atendió el recurso, lo estimó, volvió a declarar el grado de incapacidad permanente absoluta y nos dijo que la comparación de las dolencias que aquejaban a la demandante permite a esta sala concurrir claramente que no existe mejoría, que no puede haber revisión porque el estado de salud, el cuadro patológico seguía siendo el mismo. Y además nos dice, y el hecho de que venga desarrollando, dice, esa actividad profesional, dice, por cuenta ajena como profesor online, dice, en nada supone un cambio en su estado de salud. No tengo ninguna duda que lo que hizo la Seguridad Social en ese caso es simple y llanamente revisar el estado de salud, revisar la pensión de incapacidad permanente como represalia a su nueva situación laboral, a ese acceso a un nuevo trabajo que, vuelvo a insistir, como decía al principio, nadie puede ser discriminado por situación de discapacidad en su acceso al mercado laboral. Bueno, yo la conclusión la pongo en negrita para que se vea bien. La incorporación al mercado laboral de una persona con VIH no puede ser causa para revocar o reducir su pensión de incapacidad permanente. Y actuar en sentido contrario es actuar en sentido discriminatorio, es expulsar nuevamente del mercado laboral a una persona que no se lo merece que se realice de esa forma. Voy acabando. Voy a hacer conclusiones. Yo creo que las conclusiones a veces vale más una imagen que 1000 palabras, aunque esto no sea una imagen, pero esto es el sistema de pensiones que tenemos, que se publican estadísticas mensualmente, y estas son las estadísticas a 1 de mayo del 2016. De los más de 8,5 millones de pensionistas que hay en nuestro país, 936.000 son pensionistas de incapacidad permanente. Y si tenemos una pensión mínima que está en 600 euros y una pensión máxima que está en 2.560, la pensión media en este país por incapacidad permanente está en 929 euros. Y las estadísticas son mentiras, yo siempre lo digo, y eso nos lleva a que, es la frase que tengo ahí, no tengo el dato plasmado en imagen, pero sí lo puedo calcular, de esos 930.000 pensionistas, 100.000 de ellos están cobrando la incapacidad permanente con cuantías mínimas. Es decir, os pongo aquí el recuadrito en incapacidad permanente por una total o una absoluta, estamos hablando que puede oscilar entre 784,90 euros, las menos de las veces, o incluso 360,36. Eso me lleva a una conclusión para mí importantísima, y es, sí, hoy las pensiones de incapacidad permanente podemos decir tranquilamente que son compatibles con el trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. Que una persona que tiene declarada una situación de incapacidad permanente, además, hoy, gracias al decreto de discapacidad, tiene reconocida automáticamente la situación de persona con discapacidad. Que el reconocimiento de la discapacidad, yo creo que todos lo tenemos clarísimo, es una etiqueta, no, para nada, nos tiene que ayudar a saltar las barreras, a acceder al mercado laboral.
que la principal forma de inserción laboral, evidentemente, es el trabajo. Es que no hay otra, es que la inserción social pasa por poder trabajar. Pero no nos engañemos. Antes hablamos del trabajo y una remuneración digna y suficiente. Si mi trabajo no tengo una remuneración digna y suficiente, eso va a suponer que mi pensión tampoco lo va a ser. Va a ser tan indigna como el trabajo al que pueda acceder. Y entonces hago una reflexión, la última, la final. Pues quizá en el futuro la compatibilidad entre pensiones y trabajo no va a ser un derecho, sino que va a ser una necesidad, porque vamos a tener unas pensiones muy, muy bajas. Mucho cuidado, que el camino que estamos llevando es absolutamente extraño, ¿vale? Muchas gracias. Bien, seguimos con la siguiente mesa. Como os comentaba antes, bueno, sí que en primer lugar quería agradecer. Yo creo que la exposición de Miguel ha sido brillante, realmente, al menos yo creo que la gente ha quedado muy contenta contigo, Miguel. Muchísimas gracias. Ha sido una exposición brillante y después supongo que tendremos más tiempo a lo largo del debate de hablar de esto. Y muchas gracias por tu trabajo y, en fin, esperemos que haya más abogados como tú. Quería comentaros lo que he dicho antes sobre nuestros compañeros que han venido de Madrid, de la asociación Imagina Más. Como decía antes, es una asociación relativamente joven, pero yo creo que realmente ha calado muchísimo, ¿no? Sobre todo por sus campañas, por su manera de hacer, y yo creo que han aportado un aire fresco al mundo del activismo del VIH, yo creo, un poco como yo lo siento, ¿no? Y además con personas que me consta que, aparte de Iván, que llevan muchísimo tiempo trabajando en otros ámbitos, ¿no? En otras entidades, y por tanto con una gran trayectoria. Como os decía antes, ellos están aquí para explicarnos sobre todo el caso de nuestro compañero de Daniel, pero también el acompañamiento que hizo esta entidad, ¿no? Que hizo Imagina Más, el acompañamiento cada vez tan importante. Yo creo que muchas entidades lo valoramos y lo cuidamos muchísimo, ¿no? No solo el atender, el recibir, sino acompañar a las personas. Yo creo que es el trabajo fundamental que debemos hacer las asociaciones, ¿no? Aparte, para empezar, y un poco también para que nos despertemos un poquito, habíamos pensado en poner una campaña que hicieron ellos, Ponte en mi piel, ¿verdad? Que además tiene un hashtag y todo, Ponte en mi piel, y es una campaña también muy fresca, y además seguro que todos y todas y la mayoría lo conocéis, el vídeo, y realmente está muy bien, y lo queríamos también poner para que situéis un poco lo que hace la entidad, lo que defiende y cómo lo defiende, ¿no? Creo que a veces también cómo uno transmite el mensaje, pues también es muy importante. Pues vamos a ver el vídeo y luego seguimos hablando. Tengo un mensaje para ti. Todo va a salir bien. Sé cómo te sientes. Yo también lo he pasado. Hasta hoy no te habías dado cuenta de lo rápido que pasa el tiempo. Aprenderemos a llevar esto juntos. Conserva lo que tienes. Olvida lo que duele. Lucha por lo que quieres. Perdona a los que te hieren. Disfruta de los que te aman. Y no tengas miedo. Comparte esos miedos que te inquietan, porque solo están en tu mente. Y más tarde, más temprano, desaparecerán. Recuerda que no estás solo y que esto no va a poder contigo. Has llegado hasta aquí, eso fue lo más difícil. Ahora levanta la cabeza y mira a tu alrededor. Verás cómo esas caras de miedo que ahora ves este primer día se irán transformando desde ya. Verás que esto no es el fin de nada, créeme. Todo va a salir bien. Todo está bien, no tengas miedo. Llora, salta, ríe. Habla de a tu alma. Quiérete a ti mismo y disfruta. Disfruta la vida a tope. A partir de hoy, decide tú cómo quieres vivir tu vida. Y disfruta mucho, porque va a ser muy larga y maravillosa. ¿A la persona que ha escrito el mensaje? Pues gracias. Es un canto a la vida. Pues me parece que vienen de personas que han aprendido mucho de sus situaciones y que quieren compartir. Enhorabuena por esa valentía, enhorabuena por estar aquí. Vosotros mismos lo decís, hay que vivir, hay que disfrutar, abrirse a la vida. Esto tiene solución, la vida es muy larga. ¿Eres tú? Ay,
Te lo digo porque creo que es que es extrapolable a muchas cosas. Y creo que las personas que pasan por la situación difícil y que han pasado por ese túnel y que ya han visto la luz son los mejores transmisores de los mensajes para las personas que están empezando a entrar en ese túnel. Ponte en mi piel. 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 Supongo que todos y todas habéis reconocido a Daniel, que es el protagonista del spot, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel, yo creo que es un gran trabajo. Y bien, entonces quería presentaros un poco el currículum para que sepáis un poco quiénes son los compañeros. Bueno, Daniel Jiménez es ahora mismo educador entre iguales en Imagina Más y, como habéis podido comprobar, es el protagonista de la campaña por la visibilidad de personas que viven con VIH, Ponte en mi piel, ¿no? Bueno, desgraciadamente pues saltó a las noticias cuando él tuvo que denunciar el despido improcedente por su ser estado, ¿no? Y podemos decir que hoy se ha convertido en un referente de la lucha frente a la discriminación por VIH. Y bueno, yo creo que es muy importante, al menos para nosotros, valoramos en Guys Positius muchísimo el tema de la visibilidad y también cómo se expresa, ¿no? Cómo lo mostráis. Y bueno, muchísimas gracias, Daniel. Y ahora seguiremos hablando contigo. Iván, paso a presentar a Iván. Iván tiene el grado de Trabajo Social y es licenciado en Sociología. Comenzó su carrera profesional en 2004, especializándose en trabajadores masculinos del sexo y en personas con VIH. Tiene una larga experiencia en trabajo de campo en los escenarios de ejercicio de la prostitución, donde ha tenido la oportunidad de conocer y mantener contacto directo con personas involucradas. En 2007 dirigió el primer estudio sociológico sobre prostitución masculina en Madrid. Ha escrito diversos artículos sobre el tema y aparece habitualmente también en medios de comunicación, seguro que la habéis leído, en calidad de experto en este tema de prostitución masculina. En 2011 fundó, junto a un grupo de personas, Imagina Más, pues antes decía que era relativamente joven la entidad. Es una asociación que lleva a cabo el programa de atención a la prostitución masculina del Ayuntamiento de Madrid desde el 2013 y fue el creador también de Vivo, que seguro que muchos de vosotros y vosotras conocéis, que era una muestra de arte contra el estigma del VIH. Y también queremos felicitarle porque acaba de publicar su primer libro, La difícil vida fácil, de Punto de Vista Editores, que sabemos que estuviste el fin de semana pasado, ¿no?, firmando en Madrid. Sí. Muy bien, luego nos cuentas. Bueno, pues empezamos con Daniel, que nos sitúe un poco cómo fue su odisea y después Iván nos centrará cómo fue ese acompañamiento en este proceso. Adelante, Daniel. ¿Funciona? Sí. Pues muchas gracias. La historia mía fue muy rara, a la vez extraña. Yo trabajaba en un bar de Chueca, en la actual Plaza Pedro Cerolo, que tiene una escultura de la lucha contra el SIDA. Y yo confié demasiado en mi jefa, como suele pasar cuando tienes confianza en un ambiente nocturno, pues se lo comentas, le dices que vas a faltar por la medicación y todo eso, y te empieza a preguntar por qué si tú empiezas a mentir. No te visibilizas, te ocultas, te mantienes en una piedra, y llega un momento en el que mientes sobre mentira y no sabes a dónde mirar. Entonces le acabé soltando que yo tenía VIH. Al principio se lo tomó genial, a mí me sorprendió. La verdad, yo llegué a mi casa y se lo dije a mi mamá, se lo ha tomado bien. Pero al cabo de 2 minutos recibí los WhatsApps diciendo que quería gente sana en su empresa y que iba a consultar la baja. Después de pensar a ver qué hacía, yo acudí a cobrar mi finiquito. La señora llevaba unas gafas de sol, la mano puesta delante, y me dijo que no quería personas sidosas en su bar. Ahí ya fue cuando dije, se acabó. Ya tengo que salir visiblemente. Me tiró el dinero. Y la excusa también que me dio fue de que como yo corto limones y ella corta limones, que se lo podía contagiar. Bueno,
Yo ahí ya continué buscando información por diferentes asociaciones. Acudí a un punto de información de la Comunidad de Madrid, en el cual pues yo me sentí un poco como apartado de la causa. Denunció conmigo, hizo un acto de conciliación, pero a la hora de la verdad me dejó solo. Acudí también a varias personas, también acudí a María José, que me ayudó también, acudí a la Federación, pero sobre todo acudí a Imagina. Imagina lo que me dio fue ya no el asesoramiento que yo necesitaba legal, sino lo que, como antes se comentaba, la ayuda psicológica y psiquiátrica que se necesita en esos momentos, porque te sientes como un débil, una mierda y lo más bajo que pueda haber. Llegó el famoso día, 11 de enero del 2015. ¿15? Sí. 16. Fue 16. Ya es que yo ya me pierdo, yo ya... ya ni me acuerdo. Bueno, pues este año, el 11 de enero, acudí a la empresa. La empresa aún así se negaba a reconocérmelo. Cuando ya por fin logramos conseguir, con el apoyo de mi madre, que estuvo en todo momento acompañándome, nuestro abogado de Imagina, José, Iván, por supuesto, mi Pepito Grillo, logramos que la empresa lo reconociera por sus propios méritos, pero no reconocía que era por VIH. Y es más, y que quede también constancia, que me enteré el otro día con mi abogada, a la secretaria judicial le costó poner por VIH. Decía que eso no era un riesgo y eso no se tenía que poner porque la ley no lo amparaba. Pues a mí, perdóname, pero a mí me discriminaron por tener VIH, no por nada más. Y aún así lo he ganado. La empresa todavía no me ha pedido ni perdón, ni lo quiero. Yo creo que ellos mismos se van a castigar solos. Dinero tampoco pedí, que quede claro, que esto no lo hice por dinero. Y mi Ivancito, pues me ayudó a conseguir de ver lo que hacía falta en la sociedad, que era ser visible. Si yo en su momento hubiera encontrado personas visibles que hubieran luchado contra una discriminación, yo habría sabido dónde acudir, cómo acudir o qué hacer. No lo encontré, con lo cual dije, hay que dar ese paso. Ese paso me ha tocado a mí. Tampoco quiero cargar el peso de todo el mundo porque cada persona tiene que empoderarse a sí misma y decir, aquí estoy yo, hay que normalizar todo esto. Tener el apoyo entre iguales es prioritario. Existe mucha xerofobia y también existe xerofobia entre personas que tienen VIH y lo suyo es romperlo. Los respaldos, ahí queda todo claro. Lo mejor es tener a una persona a tu lado a la que poder contarle todo, todísimo. Yo tuve la suerte de mi madre, de mi abuelo. Mi abuelo luchaba con el cáncer en ese momento, entonces entendió también un poco mi causa. En el asesoramiento legal tuve la suerte de encontrar al abogado de Imagina y a mi abogada, que por cierto fue de oficio, o sea que eso de que los de oficio no hacen nada es mentira. Ayudan bastante, se implicó bastante en la causa. Y sobre todo el psicosocial. El psicosocial, Iván. Mañana, tarde, noche, se ha comido mis llamadas, mis mensajes. ¿Y qué hago? Me siento aquí, me acompañas y genial. Gracias a eso me comentaron la campaña de Ponte en mi piel. Hice Ponte en mi piel, nervioso, lloré las 5 veces. Todo hay que reconocerlo. Me dolieron los abrazos también. Y a raíz de ahí la gente se empezó a poner en contacto conmigo. Ahí hemos hecho una estimación más o menos, 40 personas a través de Facebook directamente, desde Venezuela, Miami, Colombia, de más sitios también. ¿De dónde era? De Rumanía también se me pusieron en contacto porque no tienen personas a las que poder acudir. Y luego a través de Twitter. Entonces también ayudo un poco psicológicamente, se puede decir así porque no lo puedes ayudar de otra manera, a esas personas que no tienen ese entorno cercano de dónde acudir o dónde no acudir, porque sinceramente, toquemos madera, las asociaciones aquí en España por lo menos funcionan. Y gracias a ellas, las personas con VIH y que tienen también SIDA, podemos seguir adelante. Y el claro ejemplo, vuelvo a repetir lo mismo, le tengo aquí sentado a mi derecha. Vaya.
Y ese es en sí mi caso. Así que necesito que esto empiece a cambiar ya. Porque España necesita ya un cambio y se necesita empezar a normalizar. Al igual que una persona con cáncer puede decírselo a la gente y es verdad que se le tiene lástima, pero si se le pilla a tiempo es curable. El VIH igual. Yo no sé el miedo que existe, porque una vez que entras en indetectable no supone un riesgo para nada, para transmitir. Y quiero dejar claro, por si alguno aquí no lo sabe, que el VIH no se contagia, se transmite. Muchísimas gracias, Daniel. También quería recordar al público que Daniel también participó en, creo que se emitió el mismo alrededor, el día 1 de diciembre, en el programa Documentos TV de Televisión Española. ¿Cómo se llamaba? Las edades del SIDA. Las edades del SIDA, exacto. También salían también compañeros nuestros como Jancho, como vuestra Cristina y Daniel. Y está muy bien porque eran diferentes edades, ¿no? De personas que llevan mucho tiempo, personas con más o menos tiempo, y Daniel, que era mucho más reciente y con el caso que nos ha explicado. Yo creo que testimonios como los de Daniel son fundamentales, son imprescindibles, visibilizar, ¿no?, lo que está pasando y más en el tema laboral, ¿no? Nosotros cuando conocimos el caso lo estuvimos siguiendo y realmente nos sorprendimos muchísimo de que realmente pudiera tirar para adelante, ¿no?, este tema, y además vimos la importancia, ¿no?, en este sentido de la asociación de Imagina Más, y el tema de la visibilidad para nosotros, para Gais Positivos, es muy importante. En nuestra entidad siempre somos una asociación de hombres gays seropositivos y por tanto nuestras caras estamos ahí y pensamos que es muy importante, ¿no?, para seguir adelante y para visibilizar lo que nos pasa en diferentes aspectos, ¿no? Y así que enhorabuena y gracias, y aquí estamos. Así que adelante, Iván, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Es un placer estar aquí y sobre todo que jornadas como estas se lleven a cabo, ¿no?, para reflexionar y ver por dónde van los tiros. Nosotros en Imagina siempre hemos trabajado mucho tanto a nivel individual como grupal, en empoderar a las personas y sobre todo acabar con la indefensión aprendida que lleva a que personas seropositivas piensen y sientan que tienen que esconderse, que tengan que esconder la medicación en botes de vitaminas, que no le tengan que decir a su médico de cabecera que son seropositivos o seropositivas, incluso escondérselo a su propio entorno más cercano, incluso a parejas, ¿no? Todo eso creo que merma la calidad de vida y en fin, llega a erosionar, ¿no?, porque son como dos placas que van chocando y al final ni se es feliz y aparte tienes sensación de que estás ocultando algo y que eres como defectuoso. Nosotros en Imagina yo creo que eso es una de las cosas que más luchamos, y lo luchamos a través de campañas. Uno de nuestros ejemplos que tenéis aquí, que son ejemplos de personas que han roto con esa indefensión aprendida, han creado una propia opinión acerca del VIH y sobre todo son resilientes. Son claros ejemplos que intentamos que a la sociedad civil lleguen, como puede ser Miguel Caballero, Xiana, y destaco el tema de Xiana porque la mujer VIH es terriblemente invisibilizada en esta sociedad. Y Daniel, que son personas que dentro de los blogs de Imagina escriben sobre el VIH, entrevistan a personas, por ejemplo Miguel Caballero ha invitado a salir del armario del VIH a mucha gente. De hecho, en breve saldrá el primer militar español seropositivo, y Xiana, que habla del tema de mujer, VIH, género y VIH, y Daniel, que va a empezar con su blog, con su videoblog, ¿no? Ponen sobre la mesa esa realidad y sobre todo Imagina ha prestado y prestará ya no solo la atención directa individual y grupal, sino intentar volcar a la sociedad que las personas seropositivas forman parte activa de la sociedad y que podemos hablar y debemos hablar de personas VIH sanas y saludables, ¿no? Hay que reivindicar nuestra posición, porque yo creo que todos y todas conocemos personas que no han llegado a denunciar ningún caso de discriminación cuando lo han vivido por miedo. Esa indefensión aprendida alimenta y retroalimenta tanto el miedo como la xerofobia interna y, por supuesto, la propia discriminación. Debemos empezar a dar pasos
denunciar cualquier acto que nos atente contra nuestra propia dignidad, ¿no? como ciudadanas y ciudadanos, incluyendo el tema de VIH, que es lo principal. Quererse uno mismo, no verse como defectuosa, defectuoso, creer firmemente que somos dignos y dignas de respeto y de derechos, es el primer paso para poder defendernos de cualquier acto de discriminación, ¿no? ante ese hecho. Y no sé, esta de la campaña nació... me he ido aquí. La campaña nació hecha por personas seropositivas. Nosotros tenemos unos grupos de desarrollo personal para personas recién diagnosticadas y cuando acaba el grupo, que son 12 sesiones, les dejo una hoja en blanco para que escriban qué te gustaría decir al chico o a la chica que se va a sentar aquí la semana que viene que no conoces, después de todo el bagaje que has hecho, ¿no? Estos son algunos de los mensajes que escribieron y son realmente resilientes, son mensajes potentes de superación. Nadie ha elegido esto, como otras cosas en la vida, pero yo he sido capaz de aprender, de crecer e incluso de agradecer, porque muchas veces cuando te ponen las cosas difíciles aprendes y te crees que eres mucho más fuerte, ¿no? Estos son los mensajes que escribieron, los redactamos y buscamos personajes famosos, pero que fueran famosos serios, quiero decirte, ¿no? Bueno, todos sabéis qué quiero decir. O sea, Aramis Fuster pues no sería o yo qué sé, o Belén Esteban, pues bueno, puede tener mucha relevancia, pero no. Queremos que la sociedad escuche el mensaje de gente que es notoria, ¿no? En su materia. Buscamos gimnastas, buscamos actores y actrices y Rosalén, que siempre colabora con nosotros, y la idea es que lo leyeron por primera vez. O sea, sabían que era una campaña de VIH, pero no sabían nada, por eso están mirando constantemente el papel, ¿no? Y no sabían que delante estaba Dani, pero no sabían que la persona que estaba delante era una persona seropositiva. Entonces, tocar la emoción, escuchar mensajes que realmente son de superación y que si hubieras sacado el contexto del VIH lo hubieras puesto en un contexto como puede ser cáncer, lo unes más, pero que socialmente personas seronegativas entiendan que se puede ser seropositivo o seropositiva y haberte crecido ante esa adversidad, no te lo esperas. Entonces, el haber puesto esos mensajes, el haber puesto a Dani, les tocó la emoción. Y de hecho, imagina, todo lo que intentamos hacer es tocar la emoción, pero siempre desde la visibilidad, desde la piel, porque veis que siempre estamos en pelotas, y desde la luz. Tiene que ser muchísima luz. Eso es lo que imagina, es hasta ahora. No sé si algún día cambiaremos el rollo, pero bueno, estamos muy contentos de haber podido ayudar a Dani, de haber estado en ese camino hacia su superación y otras tantas personas anónimas que igual no han tenido pues sus circunstancias, no han hecho salir en la campaña, pero sí han hecho esos mensajes y que han hecho su visibilidad en un pequeño entorno, como hicimos muchas personas LGTB en su momento, ¿no? Salimos del armario y fue un paso importante para nosotros, pero visto desde más arriba, todos hicimos cambiar la sociedad y todas, ¿no? Ese es el camino de Imagina y pretendemos seguir luchando contra la discriminación y sobre todo por el empoderamiento de personas con VIH. Muchas gracias. Bueno, y ya pasamos a presentar a Raquel Sebastián Barrio. Viene en representación de Trabajando en Positivo como prospectora empresarial. Ella es licenciada en Psicología y máster de Psicología Clínica y Modificación de Conducta. En 1996 comenzó su trayectoria en el ámbito social como psicóloga terapeuta con personas drogodependencias. Luego de 2004 a 2012 formó parte del equipo técnico de UGT de Madrid en el área social como coordinadora de proyectos de integración social dirigidos a personas en situación de exclusión social, población con VIH y personas con discapacidad. Y durante ese tiempo fue responsable de los servicios de información y asesoramiento del área, entre los cuales pues entraban temas de discapacidad, dependencia, VIH y drogodependencias. En 2011 también asumió las funciones de técnico de empleo en el Centro Integrado de Empleo de Alcalá de Henares y finalmente en 2014 se incorporó Trabajando en Positivo y aquí pues nos presentará un poco el proyecto Empresas Comprometidas y Responsables. Gracias. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarnos a la jornada. En nombre de la coordinadora Trabajando en Positivo, otras veces viene Julio Gómez, que muchos lo conocéis. Y es verdad que desde el 2014 yo me incorporé a Trabajando en Positivo con este proyecto, con empresas responsables y comprometidas. Y una línea de trabajo del proyecto es
que, bueno, yo creo que está bien que ahora, después de todas las ponencias que ha habido, os expliquemos qué se está haciendo desde la coordinadora a nivel empresarial que ha salido aquí, del compromiso de las empresas y la experiencia que nosotros estamos teniendo, ¿vale? En principio voy a contar un poco, por si no nos conocéis, lo que somos la coordinadora, así un poquito solo. La coordinadora surgió en el 2007 con una red de entidades que lo que pretendía era unirse para trabajar más el tema de la incorporación al mercado laboral de las personas que en un principio con VIH, para trabajarlas, incorporarlas socialmente y laboralmente, para aunar un poco todo ese esfuerzo y bueno, pues entre todas las entidades, que son varias entidades que estamos en 10 comunidades autónomas y 15 entidades, ¿vale? Se trabajó un poco en principio con esto, luego nos dimos cuenta que muchas de las entidades y los proyectos que había no solo son personas con VIH, sino personas en riesgo de exclusión social. Entonces, realmente el colectivo que nosotros trabajamos es personas en riesgo de exclusión social, fundamentalmente centrado en VIH, pero bueno, a veces se puede dar la coyuntura de que sean personas con unas determinadas características, sean VIH y otras no. En principio, lo que nosotros se trabaja desde la coordinadora es intentar apoyar a estas personas en sus itinerarios personalizados de búsqueda de empleo y, por otro lado, sensibilizar a todo el ámbito empresarial, tanto las empresas como ahora veremos sindicatos, asociaciones de empresas y demás. En principio, lo que nosotros les decimos a las empresas o trabajamos es desde el área, que muchos lo habréis oído, de responsabilidad social corporativa, que ahora está muy en boga y que hay una estrategia a nivel nacional, os ayudamos a vosotros como empresas a que podáis trabajar todos los temas de diversidad, de igualdad, de no discriminación. Es decir, a trabajar en responsabilidad social de las empresas ha trabajado mucho medio ambiente, a trabajar la acción social, ¿vale? Esa es un poco la línea de trabajo que nosotros tenemos. Ahí os he puesto como los 4, desde la coordinadora, las 4 líneas que se hace. Pues apoyo y orientación, que ahora os contaré con el proyecto que tenemos, a personas, ahí ponemos en exclusión social, porque esto es lo que nosotros le contamos a la empresa. Nosotros no vamos a la empresa diciéndole, esta persona que te vamos a enviar es VIH. No, son personas en riesgo de exclusión social con una serie de características. Hacemos prospección, por eso decía que yo soy prospectora empresarial. Ahora os explicaré en qué consiste un poco esa labor. Y luego, fundamental, yo creo que todos que estamos en este ámbito, es trabajar toda la incidencia política, todo lo que significa comunicación, difusión y sobre todo la importancia de que trabajemos todos en red y nos aunamos por eso como coordinadora, para trabajar un poco así. Ahí tenéis todas las entidades que estamos, está Imagina Más, que se han unido a nosotros, ahí en Madrid, y bueno, todas estas entidades tienen diversos programas, algunos tienen servicios de orientación laboral, ¿vale? Es decir, tienen una bolsa de empleo con personas que a lo mejor vienen de pisos o vienen de otra serie de proyectos, que hay un momento en su trayectoria que se tienen que incorporar al mercado laboral, ¿vale? Y la dificultad que eso tiene. Entonces, nosotros, la coordinadora, antes de empezar este proyecto en el 2014, había hecho pequeñas cosas y de repente decidimos hacer este proyecto, que nos lo subvencionó el Ministerio, está subvencionado, por lo cual para las empresas es totalmente gratuito, que eso es lo que les decimos, está subvencionado, es para todo tipo de empresas, pymes, grande empresa, microempresa, da igual, para todo tipo de empresas. Lo que nosotros les decimos a las empresas es, dentro del proyecto Empresas Comprometidas y Responsables, vamos a trabajar, os ofrecemos 2 alternativas para trabajar. Podéis uniros a las 2 o bien a una sola. Hay la primera, que es el servicio de prospección. Luego he dejado, que no me he dado cuenta, dípticos de estos, que son de, no me he dejado, los he dejado ahora por si luego queréis coger. No hay mucho, pero hay unos poquitos. Y si no, en la página o quien quiera les enviamos la información. El servicio de prospección e intermediación empresarial. Tú como empresa, imaginaos lo que yo les cuento a las empresas. Te ofrecemos un servicio, las empresas están muchas, y las grandes empresas, bueno, también las pymes, acostumbradas además por ley, por el tema de discapacidad, a trabajar lo que os decía, acción social, a incorporar en su plantilla o en sus procesos de selección a personas que vengan o de violencia de género o bien discapacidad, exclusión social. Entonces nosotros le decimos que de nuestras entidades, de los servicios de orientación laboral que hay, ofrecemos este servicio también, ¿vale? Esa es una de las vías. ¿Y qué ha pasado? Uy, no me digas que... Bueno, no pasa nada. A ver, lo que nosotros le decimos a la empresa es: nosotros vamos a hacerte una selección de candidatos ante una oferta que tú tengas. Es decir, cuando nosotros, los orientadores laborales, consideran que una persona tiene una alta empleabilidad,
Es decir, hablamos en términos de competencias ya. Puede optar a esa oferta de trabajo y el problema ¿cuál es? El problema es que muchas veces no hay ofertas de trabajo o que no, las ofertas de trabajo a las que pueden acceder muchas veces son el 80% de las que realmente hay en las empresas. La prospección ¿en qué consiste? En contarle a la empresa que tú como empresa y como agente social que eres puedes hacer una labor en la que consiste que le des la oportunidad a estas personas que tienen una serie de competencias que entren a formar parte de esos procesos de selección, no de la contratación, si la contratas bien y si no ya veremos, ¿vale? Entonces les ofrecemos que primero adaptar en nuestra bolsa de empleo las necesidades que tú tienes como empresa con una serie de ofertas. Nosotros te ajustamos un perfil, si lo tenemos te lo buscamos, te lo vamos a dar, te lo enviamos, luego tú decides qué es lo que haces y después te asesoramos por lo que ponemos ahí en contrataciones, si son personas con discapacidad, certificado de exclusión social, les asesoramos y luego pues todo el tema de la responsabilidad social, que para ellas en cuanto a sus memorias, sus buenas prácticas como empresa y todo el apoyo que puedan tener, les sirve, ¿vale? ¿Qué está pasando con esto? Pues que, a ver, ¿qué ha pasado? Ah, no, ya me he ido para atrás, un momento. Ahora ya ¿dónde está? Ven. Que tengo las gafas, pero no me las pongo. Bueno, lo que quiero contar con esto. Es que me falta la que está en las empresas para ponerla. A ver, vete para allá. ¿Para arriba? Sí. He hecho esta. Ahí están las empresas. Visto la primera. Vale. A ver, nosotros la experiencia es que nos pilló en el 2014 con plena crisis. Cuando les ofertamos, cuando conseguimos hablar, yo normalmente enlazo con los departamentos de recursos humanos y con responsabilidad social. Y lo que vimos es que, sí, era la misma de antes, es una vez que conseguimos contactar con la persona que es y si hay una disposición y están trabajando en esa línea, nosotros vamos a ser una entidad más. Es cierto que a ellos les da igual, si tú funcionas les da igual. El perfil o lo que nosotros estamos vendiendo es te mando esa persona, da igual. Es verdad que nosotros trabajamos con un colectivo bastante específico. Yo no te voy a decir por protección de datos si esta persona tiene VIH o no, va a trabajar y entra a formar parte. Y bueno, están colaborando, es que no salen todas ahí. Bueno, Grupo Norte, Grupo SIFU, ISS, BI colabora, Aldaba y no sé por qué no salen todas. Pero la experiencia es que sí que se está trabajando. Entonces, hacemos un protocolo de prospección, yo coordino a nivel nacional y luego desde las entidades que tenemos hacen ellos el trabajo. Grupo Eulen, por ejemplo, se colabora en varias ciudades, ha empezado a colaborar en Madrid ahora, con Imagina Más también. Y bueno, a veces no son ofertas de trabajo, son muy temporales, a veces y con unas condiciones, pero para los orientadores les sirve su trabajo de itinerarios personalizados con estas. Y sí que hay una disposición, no hay problema. Con Grupo Norte también se está trabajando, ellos ya tenían anteriormente estos colectivos y no ofrecen ningún problema. Entonces es verdad que cada vez se van sumando más empresas, nosotros se lo ofrecemos a las empresas y ahí estamos. Esa es una de las líneas de trabajo, ahí están, ¿ves? Y luego la otra línea de trabajo es esta, que es empresas comprometidas y responsables, ¿vale? Que esta es la que os voy a explicar con más detalle. ¿Por qué nosotros lo enmarcamos las dos líneas de trabajo en el mismo proyecto? Porque nos sirve para concienciar a las empresas cómo tienen que trabajar y luego esta iniciativa que es nueva en España y en Europa surge de la idea que nosotros habíamos hecho puntualmente cosas y vimos que en Argentina, en la Fundación Huésped, tienen allí ONU-SIDA, en Sudamérica es mucho más potente, trabajan mucho en las empresas y había por la sensibilización, por la visibilización de la empresa de no discriminación y hablamos con la Fundación, les planteamos, bueno, con ellos, que estamos con ellos y con la plataforma iberoamericana, una declaración y planteamos el proyecto. Y en principio dijimos, lo vamos a plantear junto con el de prospección, porque nos sirven las dos cosas. Es decir, habrá empresas que se unan a la iniciativa y a lo mejor no colaboran, pero en la empresa se está trabajando la sensibilización y la información del VIH y ya veremos a ver si en algún momento se pueda trabajar la incorporación de personas. O a lo mejor los perfiles que tenemos nosotros no se ajustan a esa empresa, pero da igual. Es una empresa que visibiliza, que no de lo que estamos hablando aquí, el paso tan importante que en la sociedad y en el ámbito empresarial se tome como un tema de salud y ya está, la normalización, ¿vale? La no discriminación.
Nosotros en 2016 que estamos, llevamos dos años, la experiencia está siendo muy positiva, la respuesta muy positiva. Cuando conseguimos hablar con las empresas y con los departamentos y se van uniendo las empresas, verás, ahí os ponemos un poco en qué consiste lo que ofrecemos, la asesoría jurídica, los materiales. La idea es, si tú como empresa no discriminas en tu trabajo ni en tus procesos de selección y estás dispuesta a hacer acciones, visibilízalo. ¿Cómo lo visibilizas? A través de un sello que nosotros te vamos a dar, que tú haces una firma de una declaración, se da difusión por las redes y se va haciendo. Y además de dar la visibilización, luego, como dependiendo de cada empresa, vamos a hacer acciones a ver qué planteamos. Hay empresas que están firmando, veréis aquí, a ver qué esto es. Las que han firmado por ahora, empresas, hay 10, hay alguna que ha firmado pero todavía no se ha visibilizado, y hay empresas como pueden ser Repsol, el Corte Inglés y demás, que no han firmado la iniciativa pero hacen acciones, ¿vale? Son 2 años que llevamos trabajando en esto, es un proceso que antes lo comentábamos muy lento, pero hoy, por ejemplo, he estado con la Fundación Manpower esta mañana y con responsabilidad social corporativa, o sea, está con responsabilidad social corporativa de Manpower y con la Fundación. Y los dos han sido muy receptivos a esto. ¿Por qué han sido receptivos? Porque también lo ven como empresa, o sea, nosotros lo planteamos como un tema de salud. Lo que decíamos aquí, la normalización es una enfermedad crónica, y como enfermedad crónica que es, bueno, pues ahí está, como otras. Entonces los departamentos, normalmente desde salud laboral o desde los equipos médicos, no plantean ningún problema, porque realmente, igual que yo lo digo, igual que se informa de diabetes, que se informa de cáncer de piel, pues se va a informar sobre VIH. Lo que nosotros fundamentalmente les decimos es a la empresa, esto de los objetivos de desarrollo sostenible también es un poco para apoyar todo eso, porque les viene bien como empresa, ahora que está muy en boga todos estos, desde septiembre, pues dar un poco continuidad a todos estos objetivos, pues que con el proyecto también ellos van a trabajar 3 objetivos: vidas sanas, bienestar, crecimiento económico, reducir la desigualdad, y les ayuda. Pero lo que os quería decir es, no está la firma de la iniciativa, es que nosotros a la empresa le planteamos que realmente a ellos lo único que van a hacer es informar sobre un tema más de salud. Si quieren visibilizarlo, como si no quieren visibilizarlo con el sello, es tú como entidad social, o digo como entidad, como empresa y como agente social que eres, con los medios internos que tienes, porque tampoco nos supone, a no ser que quieran hacer un material específico, vas a trasladar a la población trabajadora un montón de información, que ahora mismo es lo que se necesita. Información tanto a nivel de salud como información de discriminación y de igualdad. Es verdad que yo creo que hay mucho desconocimiento de cómo está la estadística actual, hay mucho desconocimiento de lo que es VIH, de lo que es SIDA. 2 minutos. Bueno, pues digo, si voy como una moto, si voy, esto va por un lado, yo voy por otro. A ver, voy a poner todo, por lo menos lo vais leyendo y me lo vais escuchando. A ver que me centro. A ver, bueno, lo que... Ay, no me pongas esto aquí porque entonces me pone más nerviosa. A ver, 5, dame 7, ya tengo 7. Bueno, la idea es, lo que nosotros le decimos a la empresa, o la experiencia que tenemos un poco es, si les decimos que a ellos no les supone nada más que sean responsables y que transmitan información y ya sé lo que iba a decir, les trasladamos la información estadística de que todavía el VIH sigue siendo transmisible por la falta de información, porque hay personas que son seropositivas y no lo saben, la importancia del testeo voluntario. Todo este discurso que todos no sabemos, se lo trasladas al Departamento de Responsabilidad Social, al equipo médico, a la labor que ellos pueden hacer, y la experiencia es que se suman y que dicen que sí. Con lo cual estamos avanzando muchísimo. Es decir, que yo en mi empresa, que lo que hablábamos antes, no se visibiliza y veo un sello, veo que en la intranet van poniendo materiales, veo que pues a lo mejor doy el paso y decido visibilizarlo y se me quita un poco ese temor que tengo. Y si no lo quiero hacer, yo soy partidaria de respeto absoluto, pero sé que eso está ahí, sé que detrás a lo mejor hay unos sindicatos, sé que después hay una asociación, sé que puedo acudir a un sitio donde puedo estar respaldado, no tengo que ocultar lo que decía antes Iván. El Día Mundial del SIDA
hicimos el pasado una campaña que le ofertamos a las empresas, ¿vale? La empresa, si quería ponerlo en papel, lo imprimían ellos y ponía su logo aquí. Y esto se dejaba en los servicios médicos. Entonces uno iba a hacerse su analítica de cualquier otra cosa y tenía esto, igual que tenía sobre cualquier otra cosa. Se lanzó a través de las redes. En la puerta del Corte Inglés de Madrid lo repartimos y dimos material. En la Casa de Moneda dimos esto y dimos material de prevención apoyados con el Servicio de Promoción de la Salud de la Comunidad de Madrid. Que es decir, vamos planteando cada vez más acciones. Nos sentamos con ellos una vez que firma la iniciativa y si no la firman tampoco, lo importante es que llegue la información, ya la firmarán cuando sea. Y nos decimos, ¿qué necesitáis? Pues necesito que me formes a tus mandos intermedios. Necesito hacer una campaña puntual el Día del Trabajo que se una a la plataforma iberoamericana. Nosotros desde la coordinadora les vamos ofreciendo cosas. Y os digo que se está haciendo un trabajo y que están respondiendo las empresas. Entonces yo creo que ahí... Bueno, yo cuando os oía, llevo toda la tarde oyendo un poco también los testimonios. Pues yo digo, el trabajo que iba haciendo es duro, porque hay muchos días que no te hacen caso las empresas, es complicado. Ahí tengo 2 diapositivas más como conclusiones de toda la experiencia que tenemos. Es muy importante estar en todos los foros de responsabilidad social, somos miembros de Forética, para que nos conozcan, para que vean que trabajamos en la acción social, no solo es el tema del VIH, que nosotros lo tenemos integrado como un tema de salud y para trabajar la igualdad y los derechos, y las empresas empiezan a escuchar y empiezan a tomarse en serio esto de la acción social. Con lo cual, bueno, pues ahí está, ahí vamos dando los pasitos esos pequeños, pero bueno, se va avanzando. Es lento, eso sí que es cierto, pero yo creo que empresas grandes que se están uniendo, como puede ser Resol, dan una fuerza a que vayas a otras empresas y te abran la puerta también. Y cuanto más iniciativas les plantees, pues algunos, lo que os decía, se sumen al servicio de prospección, que están más acostumbrados a trabajar con personas vulnerables, y hay otras que simplemente la iniciativa les parece estupendo. Las farmacéuticas se están uniendo con nosotros y bueno, ahí estamos. Y yo creo que os he contado todo, aunque tengo 5 diapositivas más o menos, ¿vale? Y bueno, nosotros estamos, ya os decía, en 10 comunidades autónomas, tenemos entidades y ahí vamos haciendo el trabajo. Cualquier cosa que necesitéis, materiales, ya sabéis, pues ahí está a disposición, tanto la página web, infografías o lo que queráis. Aquí en Barcelona estamos trabajando con, que se ha ido Joan ya, como ya se lo sabía, pues ha ido. Y vamos, no sé si empezaremos a trabajar con Stop SIDA, pero decir, yo creo que lo importante es que nos unamos todos, que el trabajo que se está haciendo sea en la misma línea y cada vez tengamos más fuerza un poco por trabajar por lo mismo. ¿Vale? Muchas gracias. Bien, yo creo que no hace falta presentación porque ¿quién no conoce a María José Fuster? Pero bueno, María José Fuster es doctora en Psicología Social y máster en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y la Salud. Su actividad como investigadora se centra en los problemas psicosociales asociados a la infección por VIH, entre ellos el estigma y la discriminación que sufren las personas que vivimos con el VIH. Las barreras psicosociales para el diagnóstico precoz de la infección, la calidad de vida, la adherencia al tratamiento, entre otros. Ha participado en más de 15 proyectos de investigación y tiene diversas publicaciones relacionadas con esta investigaciones, vaya. En la actualidad es personal investigador del Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED, además de su labor de investigadora. María José lleva más de 20 años colaborando activamente con el movimiento asociativo que trabaja para dar una respuesta a los problemas asociados con esta infección. Fue presidenta fundadora de CESIDA, de la Coordinadora Estatal de SIDA, como la mayoría sabéis, y dirige desde hace unos años, 6 años ya, ¿sí? ¿Sí? A la Sociedad Española Interdisciplinaria, siempre difícil, del SIDA, que es SEISIDA, ¿no? La famosa SEISIDA que organiza los congresos. Y bueno, otro dato que también sabéis, que bueno, ella es una mujer que lleva viviendo con el VIH 27 años y bueno, siempre se ha visibilizado como tal. Pues bueno, adelante María José. Muchas gracias, Kim, por tu presentación, esta tan que me da tantos méritos, pero bueno, lo suficientes como para poder
poder volver a estar aquí, que eso es un placer. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Sabéis que tengo muchísimo cariño a vuestra organización y una vinculación especial con Barcelona, donde cuido mi salud desde los inicios, y felicitaros por la persistencia y el interés de estas jornadas que tan necesarias son en este tema. Entonces, bueno, a mí me habéis encargado que haga una actualización de datos sobre la integración laboral de las personas con VIH y voy a tratar de volcar en no demasiado tiempo para no cansaros con datos, pues un poco lo que hasta donde yo sé al menos, ¿no? Entonces, centraré mi intervención en tres partes. Una primera en la que revisaremos un poco las evidencias empíricas que hay ahora sobre las barreras y los facilitadores de la integración laboral de las personas con VIH. A continuación, haré una revisión de los datos que hay disponibles, o al menos que yo tengo disponibles, que nos pueden permitir aproximarnos a cuál es la situación laboral y qué factores puede haber relacionados. Y terminaré con unas conclusiones y recomendaciones, bueno, y unos minutitos que cogeré para hablar de algo de mi proceso personal en relación a lo de esta tarde. A la hora de buscar a ver qué encontraba donde se resumieran todas las barreras y facilitadores, pues he podido encontrar una revisión sistemática. Una revisión sistemática es una revisión que se hace de los estudios que hay publicados en un ámbito de estudio. Esta revisión sistemática es relativamente reciente, o sea, bueno, son 3 años, pero en el mundo científico eso no es mucho. Y ha revisado 243 artículos y 42 informes, normalmente en inglés y francés. Creo que no hay ningún trabajo español aquí. Y la investigación se ha llevado sobre todo en países desarrollados y es importante porque son principalmente estudios post-targa, o sea, posteriores al tratamiento antirretroviral de gran actividad, que marcan una diferencia importante en nuestra salud y, por tanto, en nuestras capacidades también con respecto al trabajo. Esta revisión concluye de países desarrollados, incluyendo Estados Unidos, Europa, etcétera, que las tasas de desempleo son mayores en población con VIH que en la población general y que una cantidad significativa de personas con VIH están en riesgo de perder el trabajo tras el diagnóstico y que además un 74% de las personas con VIH prefieren trabajar, eso sí, remuneradamente, porque muchas personas con VIH hemos trabajado mucho tiempo, seguimos trabajando, una parte de nuestro trabajo no es remunerado, ¿no? Hablamos de trabajo remunerado. El trabajo, esta revisión pone de relieve algo muy importante, que es el significado que tiene el trabajo para nosotros, para las personas con VIH, que seguramente será parecido a la población general, pero que va, además de la necesidad de supervivencia, que es la parte de la pirámide más básica que necesitamos, una herramienta muy importante para la conexión social y también para la autodeterminación personal. Sin embargo, se ve también que la mejora en la salud por los avances en el tratamiento están significando una posible desaparición de beneficios derivados de la discapacidad. O sea, no es lo mismo el acceso a la discapacidad que había unos años que el que puede haber ahora si comparamos los perfiles. Este estudio encuentra barreras de diferente tipo y las voy a nombrar, aunque estoy segura que todos y todas las tenéis en la cabeza perfectamente, y encuentra un primer grupo de barreras que están más relacionadas con lo que es el trabajo, el escenario laboral, por así decirlo, lo más directamente relacionado. Por un lado, el ambiente laboral, en donde hay un gran desconocimiento, según los estudios, y donde hay inflexibilidad y falta de adaptación de los puestos de trabajo de las personas con VIH, entre otras cosas, como veremos por relación, porque a lo mejor tampoco se saben, ¿no? Que hay también las personas con VIH tienen escasa información sobre sus derechos laborales y sobre sus posibilidades de adaptación a los puestos de trabajo, y donde se encuentra también que hay un bajo nivel de formación, habilidades y experiencia en muchas personas con VIH. Se encuentran también barreras relacionadas con el estigma. Hemos tenido aquí en primera persona, pero hay por toda parte del mundo, prácticas discriminatorias y estigma. No solamente la discriminación real que existe, sino la anticipación de estigma que hacen las propias personas con VIH, el miedo que hay a la revelación del seroestatus y los problemas de la ocultación asociados y la sobrecarga que hay con esto, y también vinculado con otros grupos, homofobia y estereotipos con determinados, los relacionados con el VIH.
Se encuentran también barreras en la salud física, pues el estadio avanzado de VIH, la mala salud física obviamente es una barrera, pero también el tratamiento, efectos adversos y regímenes, personas que tienen regímenes más complejos, pues esto les complica. Antes había una compañera en la sala que hablaba de su estado de salud en este sentido. También las comorbilidades y los síntomas físicos que nos van apareciendo con la edad. También se encuentra un grupo de barreras relacionadas con la salud psicológica y aparecen la depresión, cualquier comorbilidad psiquiátrica, pero también algo que a lo mejor no está catalogado en el DSM-4, pero es el miedo al fracaso, por ejemplo, la baja autoeficacia y también los síntomas de estigma internalizado o autoestigmatización, donde sabéis que hay sentimientos de culpa, vergüenza, etcétera. Finalmente se encuentra un grupo de factores sociales más amplios que están ya relacionados con, depende de las condiciones, de los lugares, pues falta de acceso a recursos, transporte, cuidado de hijos, otras desigualdades sociales, la pobreza, vivienda o el miedo a la pérdida de los beneficios de la discapacidad, que eso también aparece en los estudios. Esta revisión encuentra también facilitadores y entre los más importantes está el apoyo social. Kim hacía referencia con el proceso de acompañamiento de Imagina Más y de Iván a Dani, y él también lo ha puesto de manifiesto, lo importante que es la familia, el apoyo profesional y también el apoyo de pares, que así aparece también en esta revisión, o sea que es algo que estamos creando, que estamos inventando, que estamos poniéndole contenido y que está ahí. También hay facilitadores en el mundo laboral, como es la formación y las habilidades que se pueda dar a las personas con VIH. El hecho de tener una baja experiencia previa de paro es un facilitador y aparece también aquí el tema de la flexibilidad en las pensiones y en los seguros en el caso de otros países como Norteamérica. Los facilitadores para la inserción laboral relacionados con la salud física es poder tener un acceso temprano al tratamiento y también tener buena salud y ausencia de síntomas. Y la salud psicológica, tener un autoconcepto positivo, aparece también como un facilitador. La revisión pone de relieve que hay una serie de poblaciones más vulnerables en la inserción laboral y las mujeres siempre tenemos ahí, pues las mujeres tenemos más cositas, problemas ginecológicos, problemas de fatiga, depresión, otras presiones que pueden estar relacionadas con el género o con la maternidad o con la violencia, pero también tienen más vulnerabilidad los inmigrantes y las minorías étnicas porque hay más bajo acceso a recursos económicos y educación, mayores tasas de desempleo, peor acceso al tratamiento y servicios de salud o mayor incertidumbre en cómo va a ser el proceso de salud. De los usuarios de drogas también sabemos su vulnerabilidad mayor, la vivienda inestable, la falta adicional de habilidades y formación para el empleo derivado también de un proceso más largo en donde no ha habido esas oportunidades, mayor historia de privación de libertad en este colectivo y también mayor tasa de coinfección por el virus de la hepatitis C. También las personas con VIH que habitan en zonas rurales no tienen el mismo acceso a recursos y también parece ser que sufren un incremento, pueden sufrir un incremento de estigma. Bien, pues pasada esta revisión así un poquito sobre esas cosas que ya sabíais seguro, vamos a ver que, no, pero las sabemos, pero está bien también ver que no es algo que sabemos solo nosotros, sino que aparece en la ciencia y que aparece consistentemente en artículos en todos los sitios, porque al fin y al cabo todo esto son datos y son herramientas y son evidencias que nos tienen que poder permitir incorporar esas evidencias, quien no lo tenga ya que seguro en el discurso, para poder hacer mayor presión. En España, en el año 2009 tuve el placer de presentar además en estas jornadas, como decía Kim, el estudio que realizamos sobre integración laboral de las personas con VIH. En aquel entonces encontramos ya con una metodología mixta de estudios cualitativos, en el que también entrevistamos a algunos empleadores, que más de la mitad de las personas con VIH no trabajaban y que de ellas más de la mitad deseaban volver al trabajo. Y vimos también que se percibían barreras importantes, que son muchas de las que he nombrado en esa otra revisión y que tenían que ver mucho con la discriminación, pero también con la falta percibida de capacidades personales y profesionales de las personas con VIH, y se veía también ahí en las empresas que había una necesidad de hacer un trabajo de corregir las creencias erróneas sobre la transmisión del VIH por contacto casual.
Bien, pues desde el 2009 hasta ahora, hasta donde llega mi conocimiento, todavía no se ha centrado nadie en volver a hacer un trabajo específico de ver esto cómo ha podido evolucionar. Ojalá tengamos la oportunidad de hacerlo. Creo que en el Ministerio, me han dicho que se están intentando armar una encuesta laboral que he podido revisar, pero que es súper difícil meter una variable nueva. Y que ahí están, que revisé y alguna cosa le dije a Cesida, pero bueno, no tenemos una investigación específica, pero sí tenemos, al menos en que yo haya participado, mi equipo, las entidades en las que estoy, otros estudios en las que tenemos muestras bastante amplias de personas con VIH y donde he podido sacar algunos datos para que veamos un poquito cómo está la situación. En los diferentes estudios que he seleccionado vemos que la situación más alta que yo he encontrado en estudios es de personas que trabajan, es del 45%. Tengo que decir que estas tasas de empleo las doy con esas personas que afirman estar trabajando con contrato, porque encontrábamos en algunos estudios que un 7 o un 8% decían que trabajaban pero sin contrato. Entonces he preferido no considerarla en esos números porque no me parece una situación deseable. Entonces prefiero desinflar el número, ¿no? Y vemos que en los porcentajes más o menos el resto de las personas se distribuyen más o menos igual entre personas que están desempleadas o personas que están en situación de incapacidad laboral o de jubilación. Otra cuestión importante que también he querido sacar de los estudios es el tema de la formación, puesto que ya hemos visto que el nivel formativo de las personas con VIH se ve como una barrera en todos los lugares, y en los estudios nuestros, como veis en la línea azul, hay entre más de un 40% de personas con VIH que tienen un nivel de estudios máximo de estudios primarios, máximo. Y que estamos en porcentajes del 30 y tantos hacia el 40 de personas que tienen hasta estudios secundarios, ¿no? En estudios universitarios va oscilando ahí. Ahora voy a mostraros otros datos de otros lugares, pero bueno, ahí en los 25-21% puede haber un sesgo porque ahí están reclutados, eran encuestas más difíciles y me consta que los médicos hicieron un sesgo de selección y cogieron personas que tenían más capacidad para rellenar la encuesta. Hecho está que vemos que el nivel formativo efectivamente es bastante bajo. He querido traer de comparación, porque esos eran estudios nuestros, qué datos hay en la encuesta hospitalaria, que sabéis que desde hace años se hace, que más o menos se recogen unas 800 encuestas y tal, y con respecto al nivel de estudios, vemos que es prácticamente muy parecido a lo que os he dicho. Hay casi un 42% de primarios, otro 40% secundarios, y aquí sale un 16% de personas con titulación superior. He marcado con una línea porque lo que sí que se ve, y ahora lo comentaremos, es que hay una progresión en el nivel de estudios. Hablamos que, por ejemplo, no veo sin gafas esto tan pequeño, así, que en el 2002 había un 9% de personas con titulación superior, y eso ha ido subiendo al 16%, y esto seguramente, casi seguro, es por el incremento del perfil de personas HSH más jóvenes que se infectan. En cuanto a la situación laboral, la encuesta hospitalaria da unos datos un poquito más altos de los que nosotros encontrábamos. Dice que hay un 47% de personas trabajando, pero está ese margen que os había dicho. Aquí no aparecen personas que digan si trabajan con contratos, si no sabemos. Pero bueno, en cualquier caso da igual que sea un 4, no da igual, ojalá tenga razón y sean más positivos, pero tenemos más de la mitad de las personas con VIH que no trabajan y que se distribuyen sus situaciones entre la incapacidad o invalidez, que no necesariamente, como hemos visto, significa no poder trabajar, y personas que están en desempleo. A este respecto, y lo he introducido, hay que decir, y sabemos que no todos los perfiles de las personas con VIH son igual, y que al menos contamos con dos grandes perfiles, dos grandes clústeres, y esto es, aunque esté en inglés ahí, no pasa nada, porque lo que quería mostraros es un estudio reciente en donde hice ese análisis de clúster y se ve lo que sale a nivel epidemiológico, que efectivamente pues hay un clúster de personas que son hombres gays, que son más jóvenes, que llevan menos tiempo infectados por VIH y que tienen una mejor salud.
Y otro clúster que corresponde más al perfil heterosexual, donde hay más personas con historia de uso de drogas, que somos más mayores, me incluyo en el clúster porque yo soy de ese, tenemos más tiempo de infección por VIH y peor salud. Bueno, pues lo que sí que hay en los datos es que la diferencia en nivel formativo, ahí que yo no lo veo, pero el nivel de empleo es el doble, o sea, creo que es el 69, es a título ilustrativo porque es el doble la situación de empleo del clúster 1 de los HSH que del otro clúster, y es también muy diferente el nivel formativo, es mucho más alto. Y en relación con esto he querido poner este gráfico, nos voy a machacar a más datos, un poquito más, pero aquí vemos, creo que es importante analizarlo, la evolución de la edad de las personas con VIH, ¿no? Y el naranja es el clúster de heterosexuales, somos nosotras, ¿no? Y el verde es el de los hombres que hacen sexo con hombres. Vemos que la edad es diferente, ¿no? Que es lo que hablábamos. Entonces ahí a la hora de la inserción hay unas cuestiones a considerar, porque el clúster, el perfil de las personas heterosexuales que lo han generado así, estamos rozando los 50 años. Estamos rozando los 50 años y tenemos toda la carga del envejecimiento, las mujeres de la menopausia. Es verdad que yo estoy con eso ahora un poco pesada porque estoy pasándolo fatal, pero es verdad que tenemos un incremento ahí y que no va a ser lo mismo aparte del tema formativo. Y de hecho, en datos que tenemos, por ejemplo, en el perfil homosexual, heterosexual de los estudios que tengo, pues, por ejemplo, hay más del 50% de personas HSH trabajando frente al 30% de personas del otro clúster. Y la incapacidad laboral pues también es mayor en el clúster de los heterosexuales. Pero no solamente la orientación sexual hace diferencias en el trabajo, sino, como sabemos, también lo hace el género y el sexo. Entonces también los hombres con VIH tienen más porcentaje de hombres trabajando que mujeres lo estamos, y el tema, por ejemplo, de la incapacidad o la jubilación más o menos se reparte a la par, ¿no? Pues en uno de los estudios, para seguir aderezando la cosa, aunque parece que podamos acabar un poco deprimidos, que hicimos con bastante muestra para ver los predictores que hay, qué variables son las que predicen que las personas con VIH tengamos calidad de vida, que hallamos un montón de predictores y que no voy a entrar en ellos porque no es el objetivo. El predictor que más alta asociación de correlación tenía con el índice de salud física y de salud mental de la calidad de vida era la precariedad económica. De todos los que hay ahí, que es toda esa tabla de predictores. Y si vamos a mirar cuál es la situación económica de las personas con VIH, en dos estudios que sí que pude introducir ese dato, vemos que en uno más o menos el 78 y el otro entre el 70 y tantos y el 80 y tantos declaran tener un estatus socioeconómico medio bajo o bajo, llegando del 30 al 40% de ser bajo, es decir, hay pobreza. Y, sin embargo, está demostrado que trabajar tiene un impacto positivo en la calidad de vida, y así lo veíamos en este estudio que os digo de predictores, donde las personas que trabajaban puntuaban más alto tanto en la salud física como en la salud psicológica, pero también puntuaban diferente en otras importantes cuestiones, como por ejemplo, por supuesto, el tema de los problemas económicos, pero también las personas que trabajaban decían que habían tenido menos experiencia de rechazo. Hay que preguntarse qué pasará con eso. O sea, que decir, ¿por qué las que no trabajan han tenido más experiencia de trabajo? ¿Por qué no trabajan porque han tenido la experiencia de trabajo? ¿O porque a lo mejor anticipan el estigma algunas y también piensan que le van a rechazar? Puede ser también porque una de los predictores de la calidad de vida era el afrontamiento evitativo, que quiere decir, en vez de afrontar directamente, evitar el problema. Las personas que trabajaban eran los que menos puntuaban en esta dimensión. Y es cierto que hace unos años en un estudio ya vimos que había más de un 28% de personas con VIH que afirmaban no buscar trabajo o no presentarse a una promoción en alguna ocasión por tema del miedo al rechazo. Bien, pues voy bien, no me quedan las conclusiones, ya en un minuto. Bien, pues como conclusiones a estos datos que hemos mirado, es que sigue habiendo importantes barreras relacionadas con diversos factores: ambiente de trabajo, estigma, salud, desigualdad social.
y que las personas con VIH siguen presentando una gran vulnerabilidad al mercado laboral en el mercado laboral con altas tasas de desempleo. Como he comentado, existe un perfil de personas con VIH que tiene un nivel educativo bajo y que además la media de edad estamos cerca de los 50 años y que la precariedad económica caracteriza a una importante parte del colectivo. Y los subgrupos que habrá que tenerlos en cuenta a la hora de diseñar las políticas de inserción, porque no se puede trabajar exactamente igual, o sea, hay que acoplar a esos perfiles las acciones. Sin embargo, los beneficios de la inserción laboral también están documentados y hay beneficios para los empleadores, tanto en términos de reducciones, dependiendo de los casos, programas como el que Raquel nos ha presentado, o incluso descenso en costes de litigios o de juicios si no nos tuviéramos que ver en estas circunstancias. Pero lo que está claro también es que es bueno para las personas con VIH porque parece que está demostrado que sustituimos la identidad de enfermo, la identidad de persona que no puede trabajar por la identidad de persona trabajadora y eso nos da también mejor economía, posibilidad de cuidados y mejor salud física y psicológica, como hemos visto. Y, por supuesto, todo esto tiene una utilidad para la sociedad porque, al fin y al cabo, toda nuestra producción, o sea, se gana la sociedad por dos partes. Por una parte, por la reducción de nuestra mala salud. Ahí ya hay una ganancia. Pero lo está también por lo que las personas con VIH, desde nuestras respectivas profesiones o productividades, podemos aportar a la sociedad, tanto como un trabajador más, como además quizá por la experiencia enriquecida de nuestro proceso. Entonces, bueno, yo no soy quien para dar muchas recomendaciones porque las personas que estáis en la acción sabéis mejor, pero está claro que hacen falta servicios de apoyo, los llevamos dando tiempo, pero para personas que están en el mundo del trabajo. En primer lugar, para ayudarles a afrontar los obstáculos, todo lo que pasa con si lo digo o no lo digo, cómo negocio mi puesto de trabajo, si me atrevo, cómo me comunico con mi empleador para pedir algo, en fin, habilidades de afrontamiento. Y también hay que trabajar con las empresas el tema de la adaptación de los puestos, la flexibilidad, la reasignación a trabajos con menos demanda física, que eso sería importante para que pudiéramos de verdad trabajar mejor. Políticas estructurales en el trabajo, que Raquel ha hablado de eso y yo no voy a insistir, y sería importante la información sobre los seguros y también sobre seguros y sobre su posible compatibilidad. Por supuesto, todo el apoyo psicológico, social, que Dani hacía referencia, toda la información que hace falta sobre derechos, sobre los temas relacionados con la discriminación. Se resalta en la revisión sistemática, esa que os he dicho, la importancia de los programas de apoyo al empleo prestados precisamente por entidades comunitarias. Y luego, desde luego, tenemos que ver a ver cómo hacemos para mejorar la formación de las personas con VIH, porque ahí hay una necesidad. Y bueno, he querido, y por supuesto las acciones de las empresas. He dejado ahí para el último punto que una cuestión importante sería la flexibilidad en las pensiones. Ha estado Miguel Arenas hablando de que se puede compatibilizar. Tengo un par de minutos para... Sí. Es que he intentado ir deprisa porque no tenía... Yo quería haber intervenido en el momento que he hablado después, pero prefería dejaros la palabra porque tenía ahora la oportunidad. Y quiero hacer unos minutos para relataros mi propia odisea, porque la demandante de la sentencia que ha presentado Miguel Arenas soy yo. La sentencia esa del Tribunal Superior de Justicia es mía. Yo empecé a estudiar ya teniendo VIH cuando me pude recuperar un poco de los avatares de la salud de aquella época y yo ya tenía mi incapacidad. Y durante los años que estuve estudiando, que han sido muchos, porque la verdad es que entre unas cosas y otras, aunque siga estudiando doctorado y no sé qué, yo creo que conté y había estado al menos 14 años estudiando también los fines de semana y sin hacer vacaciones en verano. La Seguridad Social nunca se preocupó por mí, ni por el esfuerzo que yo hacía estudiando y a la vez haciendo mi trabajo de activismo con lo que me permitía mi cabeza y mi salud. Yo recuerdo que en tercero de carrera me puse el interferón y yo estudiaba con fiebre, en la cama como podía, pero yo lo hacía, pero a la Seguridad Social le daba igual y entonces ellos me revisaban cada 2 años porque me estuvieron revisando y me renovaban la incapacidad. Cuando llegué un poquito más adelante,
empecé a ver la posibilidad de obtener becas de, bueno, como todos me imagino, como muchos de nosotros, pues una charla, la cobras, la declaras a Hacienda, esas cosas, y el trabajo voluntario. Yo tenía en la cabeza, estaba sensibilizada al tema de inserción laboral y sabía que lo quería hacer, lo que no sabía era cuándo, y tenía que reunir también las fuerzas, porque al fin y al cabo es un riesgo, pierdes un derecho y las sensaciones, me pasará algo el día de mañana, perderé esto y ni siquiera tendré eso, que os puedo decir que es de la media, mi pensión es de la media esa baja de las que decía Miguel Arenas, o sea que tampoco con eso me iba a solucionar la vida, pero siempre se tiene miedo, ¿no? Y empecé ya la batalla cuando pude obtener becas predoctorales y preguntando allí a las funcionarias si se podía tener una beca, es una ayuda al estudio y tal, nadie sabía nada. Entonces daba el paso y lo hacía. En la universidad también tenía sus dificultades porque nadie sabía nada, pero yo insistía y al final encontraron un caso, vale, sí que se podía, que no sé qué, eso en la universidad, y yo iba con mis becas predoctorales que no cotizan a la Seguridad Social y a la Seguridad, el Instituto Nacional de la Seguridad Social le dio igual. Y me seguía revisando y me seguía confirmando el grado, hasta que de repente dejó de revisarme cada 2 años. Y en ese periodo de que dejó de revisarme cada 2 años, yo tuve la posibilidad era al fin y al cabo era otra beca, era un contrato postdoctoral que había obtenido por méritos, pero que implicaba, gracias a Zapatero, no es que parezca yo aquí que haga política ahora ni eso, pero es verdad que es quien puso que se contrataran a los contratos postdoctorales, y entonces me decidí a solicitar la compatibilidad. Y dije, ha llegado el momento, son 4 años, da igual, luego no sé cómo quedará, pero o sea, yo tengo claro que esto hay que hacerlo porque hay que generar jurisprudencia, creo que soy una persona indicada porque tengo conocimientos, etcétera, etcétera. Bueno, me lancé. Localicé a Miguel Arenas porque él ya había llevado lo leí, que habían tenido experiencias previas de ganar compatibilidad y bueno, no me contestó la Seguridad Social a mi escrito de compatibilidad y paralelamente, después de no haberme revisado, me citaron a revisarme y me rebajaron el grado, que eso lo ha contado Miguel. Fuimos a juicio, perdí en primera instancia. Recuerdo todavía a la abogada del Instituto Nacional de la Seguridad Social diciéndome, como si me hubiera descubierto cuando yo había presentado un escrito de compatibilidad con todo lo que había estudiado, lo otro, el cual no sé qué, me dijo: he visto que usted es profesora en la UNED. ¿Es o no es profesora en la UNED? Y yo, señora, si les he pedido la compatibilidad para hacer el trabajo de investigadora, no de profesora online como usted, no, de mi trabajo es de investigadora. Pues si usted es profesor, ¿verdad que profesor es algo que cuesta mucho y que hay que tener mucha capacidad? Así que si usted es profesora, usted es capaz de trabajar. Así se resumía la historia de la abogada de Lins. Ganamos después de 2 años el año pasado, me puse contenta, la sentencia está ahí, está para toda la comunidad, pero yo no he terminado con mi proceso, empiezo de nuevo. Esto parece ser que quieren hacer una caza de brujas conmigo. Cuando gané, me restauraron el derecho, me dijeron que la situación de incapacidad volvería a ser revisable a partir de abril, que es lo que hacían cada 2 años o no sé qué, y a 5 de mayo ya tenía cita, ya en abril ya me habían mandado carta para revisarme otra vez. Miguel Arena no daba crédito a que ni siquiera me revisaran, pero yo le dije, Miguel, a ver si esto va a ser una caza de brujas. Me dijo, por mi experiencia no suelen ya cuando hay sentencia decir nada. Estuve en la revisión y de nuevo me han bajado el grado. O sea, vuelvo, está escrito en compatibilidad, está en las alegaciones y ahora, Miguel, digo, creo que esto es caza de brujas total y que volvemos a los tribunales. Pero voy a volver a los tribunales y voy a volver. Pero os digo la verdad, y supongo que todos lo entenderéis, hay una parte en la que, bueno, aparte de costarme dinero esto, hay una parte en que digo, que me dan ganas de decir, pues es que yo no necesito a esta gente, si me sale más a cuenta no estar notificando e intentar sacar mi vida profesional hasta que pueda y tal. Pero bueno, lo voy a seguir haciendo. Está claro que si yo con todos los recursos que tengo me veo ahí limitada y tal, ¿cómo las personas con VIH van a lanzarse a este proceso, ¿no? Y bueno, sí que os quería contar por complementar un poco eso y ya os contaré cómo acaba, pero no me voy a quedar quieta, desde luego. Así que nada. Pues ahora que estamos cerrando un poco, sí que estaría bien que entre los ponentes y los compañeros y compañeras, bueno, acabásemos de cerrar un poco
la jornada, ¿no? Y por tanto, no unas conclusiones, pero sí un poco, después de oír toda la tarde las diferentes ponencias, las preguntas, las respuestas y todo el clima que se ha creado, sí, bueno, no sé, ¿por dónde queréis empezar? Raquel, empieza tú por aquí. Bueno, yo la verdad es que para mí la tarde se ha pasado rápido, esa es la conclusión que tengo, y ha sido bastante enriquecedora. Yo creo que sí que habéis conseguido el objetivo que os habéis planteado, ¿no? Poner en la jornada, contar las experiencias personales, ver cómo está la situación a nivel laboral de las personas. Yo creo que tenemos datos epidemiológicos, tenemos realidades, y esto nos puede servir, o por lo menos a mí me sirve para nuestro trabajo diario desde la coordinadora, seguir luchando, avanzando y hacer un trabajo en red. Yo creo que lo he dicho. Entonces, bueno, yo creo que ha sido muy positivo. Sí, yo también decir que para mí muy positivo y un placer, que creo que esta jornada ha ido acompañada tanto de experiencias como de datos científicos, o sea, como muy complementaria ahí, que yo, pese a toda la situación que tenemos y demás, yo soy positiva porque yo veo que estamos haciendo cosas a nivel individual, a nivel colectivo, desde diferentes puntos de vista, y creo que es muy importante que esas acciones se puedan coordinar y se pueda dar respuesta, porque está Raquel, que es maravilloso en tema de prospección, demás, que es una cosa que a mí se me antoja como súper difícil, pero luego tenemos también la posibilidad de trabajar en capacitar y empoderar a las personas con VIH, que eso no solamente va a ser útil para el mundo laboral, a lo mejor hasta un punto que nunca les llegaran a dar puntos sociales por nada, porque eso sería lo ideal, y creo que eso es a donde más tenemos acceso como organizaciones comunitarias. Entonces yo animar a todas las iniciativas que van por ahí, por supuesto complementarias al mundo de la empresa, y creo que estamos yendo para adelante. Enhorabuena, es positivo por el esfuerzo. Bueno, yo sí que quería decir que hace 8 años, cuando empezamos, hicimos una jornada, con el ánimo de hacer una jornada, sobre todo porque estaban apareciendo datos, apareció sobre todo el estudio de María José, pues nos animó también, y bueno, empezamos esa jornada con la intención de decir, es un tema que nos interesa, que nos preocupa, estamos empezando nosotros a trabajar estos temas, y bueno, y ahí se quedó, pero decidimos seguir adelante, ¿no? Y 8 años después, pues seguimos, ¿no? Entonces, realmente es importante, que es un tema que nos preocupa, es un tema que trabajamos, es un tema que está muy interrelacionado, o sea, yo creo que, y además siempre hemos contado sobre todo con personas, con entidades, y tanto de las personas asistentes como de los que venís como ponentes, ¿no? Entonces creo que es muy importante esta red que se va creando año tras año, ¿no? Yo creo que continuamente hay tema para hablar, hay muchísimo tema por resolver, y hay cosas que han ido quizá mejorando o cosas nuevas, pero también hay cosas que siguen repitiéndose año tras año, ¿no? Y que realmente no parece que no hay respuesta. Entonces yo creo que sí que desde la acción política, tenemos que armar cosas, porque claro, si jornada tras jornada tenemos las mismas inquietudes o los mismos problemas y no se resuelven, ¿no? Yo creo que, en fin, y aparte que hemos intentado traer todos sindicatos, seguros, etcétera, pero bueno, seguiremos en ello, porque vemos que de momento nos queda carrera de fondo. Sí. Pues bueno, yo como ha sido mi primera jornada, tampoco sé cómo va lo de las conclusiones. Así que yo voy a ser muy claro de lo que yo he sacado de aquí, que siempre lo hago en todas las charlas que yo hago. Y ha sido ver la necesidad de seguir creciendo y que asociaciones dejen de competir entre ellas y se sigan uniendo. Porque ya no como ámbito laboral, sino como ámbito laboral hacia las propias personas, hacia nosotros mismos, sería una labor muy importante. De política yo no me voy a meter, porque si no ya aquí el debate se alargaría muy grande, pero sí es verdad que lo que he dicho antes, que las asociaciones están ya hasta el cuello y no se puede pedir mucho más a nosotros, bueno, a ellos.
Bueno, yo no sé, que como yo soy el último en hablar y han dicho todo, y yo suscribo todo lo que han dicho, que volver a agradecer a Guías Positivos las jornadas, creo que son muy necesarias, creo que anualmente requiere reflexión y compartir de todos y todas y unificar las fuerzas, tanto para el empoderamiento y la atención a las personas afectadas por VIH, como por la línea política, obviamente, que si no reivindicamos, pues vamos a perder derechos, y la idea es ir creciendo. Yo también estoy de acuerdo con María José, que hay que ser también muy realistas. Hemos conseguido muchas cosas y esto es el motivo que nos tiene que dar fuerzas para continuar luchando, ¿no? Y sobre todo un relevo también generacional. Quiere decir que hay muchas personas, por ejemplo María José y otros tantos compañeras y compañeros que han luchado muchísimo y que merece que todo el mundo luchemos igualmente ahora mismo, ¿no? Cogemos ese relevo y les demos ese empujón. Así que también un llamamiento a la población más joven para que se implique un poco también en temas políticos. Y que muchísimas gracias. Bueno, yo animo también si alguien del público queréis hacer algún comentario. ¿No? Ha quedado todo claro, muy bien.